que no van a entrar. No, falta muchísimo. La audiencia deportiva Radio La Pública, un placer nuevamente de estar en cancha el 8 de diciembre para la cobertura de primera división. División preliminar, victoria de los juveniles de Antiguo por un tanto contra. Estamos con Jorge Martínez, con Jorge Lebrón, con Jorge y excelente el sábado, el domingo. Estamos aquí nuevamente en la segunda fecha del campeonato costarricense. Así es, buenas tardes para todos, ya listo, presto, por supuesto, como cada fin de semana ya la fue acompañando a lo que es el campeonato de la Liga Santarroceña de Fútbol, esta segunda fecha, el 8 de diciembre, debuta de local, o sea, debuta en su cancha, ¿verdad? Ya la segunda fecha. Iniciando de local el 8 de diciembre, buscando ya sumar de a 3. El fin de semana pasado pudo rescatar un punto, ya la última parte del segundo tiempo pudo empatar el 8 de diciembre y hoy, por supuesto, ya con la obligación de sacar los 3 puntos de su cancha con su gente. Así es. Estamos observando la presencia de gente, hay mucha gente proveniente de la comunidad de vecina, en este caso de Iguazú, para este partido, que siempre va a entrar mucha gente porque es populoso la comunidad de Iguazú, al igual que Cruz del Mutú, y es un día muy especial, prácticamente ya estamos entre la Semana Santa, hoy domingo de Ramos, la gente tiene suficiente tiempo, hay un santo martes, de Chipas, viene ya la gente de lejos para compartir con su familia, y eso seguramente va a sumar más gente, porque lo que viene de lejos seguramente se va a sumar tanto para Nacional como para el 8 de diciembre. Sí, es, dos públicos bastante fanáticos, como es el 8 de diciembre y el Nacional de Iñaki Iguazú. Algunos dicen que es el clásico también de la zona, por supuesto, y vamos a ver si se disputa de esa manera dentro del campo de juego. En primera instancia ya recién culminó el partido en la categoría, como decía Luis, con la victoria del equipo visitante del Nacional, que se va con los 3 puntos del 8 de diciembre. Después del 3-0 a 4 de agosto del fin de semana pasado, hoy cae en su cancha. Bueno, decías miércoles santo, podríamos tener partidos. Eso se va a definir el día de mañana, pero todo apunta a que se va a jugar el miércoles, lo que no se pudo jugar el día de ayer por la inclemencia del tiempo. Los dos partidos que tenía previsto para el día de ayer se podría jugar el día miércoles, ya se va a definir eso el día de mañana en la reunión de la liga. O sea, todo apunta que se va a jugar el día miércoles. Ahora regular la segunda fecha, ayer por la inclemencia del tiempo no se pudo jugar ni en la categoría juvenil ni en categoría primera. Así es. Y pero hay una versión. Recién estaba conversando con la gente en la galería y de provincia de Estado. Y se estuvo hablando de que se puede, ¿no? Hasta bien, cualquier partido. El Asunción sí se va a jugar, mañana ya se abre otra fecha y va a continuar hasta el miércoles. El Cura Pargo no quiere que se juegue la fecha y ellos hacen torneo y intercapillan. O sea, no para ahí, ¿verdad? Pero bueno, son cosas de ellos, vamos a ver si... Yo creo que se va a jugar. La liga tiene que decir también lo que le corresponde, lo que quiere, porque la gente quiere jugar. Yo sé bien que muchos clubes quieren jugar el sábado. Inclusive el sábado es un día más especial para la gente. Ese de ahí que ver qué pasa, pero sería bueno que se regularice ya. Sí, así es. Que se regularice el día miércoles, como decía. Entiendo por qué decía hace poco ahí de Capilla muchos partidos en la gama femenina y masculina. Así es, señora, concluye el partido de división preliminar. Pero dijo Jorge, después de su gran victoria en juvenil el 8 de diciembre de haber ganado 3-0 al 4 de agosto, ahora está ganando. ¿Y cuánto dice que ganó? Y sí, es la información que estamos teniendo. Otra cosa más, para que verdad. Hoy domingo de Ramos, día santo. Y la parroquia está organizando bien. Pero se suspendió, no sé por qué.
Por la inclemencia del tiempo también pasó para Sí, 15 días. por la inclemencia del tiempo, no porque iba a ser día santo. Así es. Señoras y señores, ya estamos aquí en cancha el 8 de diciembre, ya enseguida vendemos con Jorge, ya estamos con Jorge Martínez también ahí, esta parte vamos a saludar, Jorge, Jorge Martínez, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos ya aquí en la cancha del 8 de diciembre, ambiente muy agradable, muy buena concurrencia el público local, como te he dicho, se sorprendieron los partidos de ayer, se postergaron el partido de Invernada contra San Agustín y el de San José contra Sport Colonial, al igual que hoy contra el 24 de junio contra el 6 de enero. Como se sabe, el 24 de junio tiene una cancha muy lodosa, con un pequeño lubasco se llena de agua, al igual que el 30, pero en el caso optaron por posponer el 24 de junio con 6 de enero de mutuo acuerdo, ¿verdad? Y estamos alertas ya para la presencia de los jugadores, el equipo local y el equipo visitante. Como estamos viendo, ya el equipo local está ya en su lugar de preparación, que sería acá el señor Cumilla, señor Murray, sí, el vestuario del 8 de diciembre, que como visitante sí que está en la parte del estacionamiento, como se habitúa. Así es, señoras y señores, ya empezamos a vender con Jorge Rolón aquí en cancha el 8 de diciembre y luego posteriormente ya tenemos la confirmación de los equipos para esta tarde, Jorge. Muy bien, vamos agradeciendo al señor Silvio Cuenca que apoya y entra el conjunto del 8 de diciembre, Chipería La Abuelita en Iñaki, Iguazú. Para esta Semana Santa ya están agarrando pedidos. Si quieren mandarse al equipo, por supuesto, a Chipería La Abuelita en la comunidad de Iñaki, Iguazú. Empanadas, ninfa, 20 empanadas, así también la longaniza casera, por supuesto, para la última cena después, la longaniza casera y también carne vacuna todos los días. Después abrí que me café, peluquería Villagra, agradecemos también a Stevie Novedades. Vamos agradeciendo por supuesto a Bodega LD de la señora Lidia Duarte. El señor, ya tenemos árbitro principal, será Carlos Morales, Miguel Sánchez, y Héctor Chaparro, son los encargados para dirigir en primera división. Otro partido esta tarde en cancha el 30 de agosto. 30 de agosto que enfrenta al 4 de agosto el juvenil de agosto. Vamos a continuar enseguida con alguien el resultado de ese partido en juveniles. Aquí, como decía, porque esperamos que sea un buen espectáculo de fútbol, día soleado por ahora, después de un día lluvioso de ayer. Esta mañana estaba iluminando todavía por concluir, pero vimos que desde el sur vino dejamos el día porque levantó la mesa en Calcuella, vimos que aparecía el lazo alcanza. Excelente entonces para la práctica del fútbol. Ya decíamos, nosotros ya está confirmado, también los equipos ya está confirmado tanto como el 8 de diciembre la representación nacional de Perú Azul, porque y Jorge Martínez tiene otra información desde la cancha de los terceros. Bodega San Miguel, Iñaki Iguazú, espera Bodega San Miguel. Esta comunidad en general a 24 horas. Contacto 0983 472 792. Chipería La Abuelita, como decía, la abuelita ya han pedido para el día miércoles. Pueden llamar al 0981 778 067. Calidad, por supuesto, y elaborado higiénicamente en Chipería La Abuelita. Pedidos al 0981 778 067. Vamos agradeciendo también al ingeniero Cristian Ferreira, que apoya el conjunto del 8 de diciembre. señor Juan Ositarí, como siempre, en la cancha, hay un intervalo bastante grande entre el término del partido de división juvenil y posteriormente el comienzo del partido en primera división. Señoras y señores, vamos ya a ver si todavía no tenemos contacto con Radio Veracruz, estamos por Facebook, transmitiendo aquí con Jorge Rolón. Ahí está la configuración de los equipos en la pantalla en la tarde de hoy aquí desde este escenario deportivo. Ahora viene nuevamente una sombrita Está ideal para señor, vamos a pedirle a Ezequiel Verdón, a Guillermo Martínez y pueden mejorar un poco la salida del de Arapú FM.
estoy escuchando algunos ruidos, por lo tanto vamos a ir mejorando para la audiencia, la situación de la producción, para Facebook estamos excelentemente. Y ya vamos a la información, Jorge, información que presenta. Alquileres Rosalita para todo tipo de eventos, alquileres de mesas, sillas, así también servicios de decoraciones en general para cualquier acontecimiento. Te espera en Santa Rosa. Contacto al 0984-251-299. Su consulta no molesta. El equipo del 8 de diciembre va a estar inicialmente con la 12 Ever Fretes. Vamos a estar con la número 4, está en cancha con Rodrigo Cubilla, 5 Bernardino Martínez, 3 Merardo Martínez, número 2 Librado Fleitas, media cancha 6 para Víctor Ojeda, José López con la 20, 11 Daniel Ortiz, 18 Elías Saldívar, 10 José Tobías Ovelar y 11 Gustavo Fernández, equipo titular del conjunto del 8 de diciembre. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay cuenta con mercaderías editoriales, bebidas, así también artículos de ferretería, regalos. Por supuesto, para el rico asado, carne vacuna todos los días, carne de cerdo, de pollo, al mejor precio. Sobre la calle San Lorenzo te espera, de lunes a lunes, Supermercado San Lorenzo. Comercial Santa Rosa, Dañala Ica en Santa Rosa Centro. El doctor Emanuel Benítez apoya y orienta al conjunto del 8 de diciembre. Vamos a pedirle a Ezequiel que levante el volumen, no sé, porque en este caso ya no podemos aquí, solamente ahí en la consola o solamente como están recibiendo a través de Facebook. Ahí lo que tiene que controlar mejor. Así es, y podría ser también el máster, se dice, ¿verdad? Ahí la señal principal del volumen. Los dos que están juntitos ahí, el color gris. Ese puede alzar más también, sí, por ahí. Así que puede controlar. Sí, señor, vamos a escuchar a Ezequiel, vaya controlando, mejorando. Aquí por Facebook estamos saliendo bastante bien, pero yo en el retorno no estoy escuchando bien. Sí, hace rato ya estaba escuchando también. Yo nada más te conté que estábamos saliendo un poquito bajo de la radio en cuanto al volumen. Entonces, el máster puede levantar un poquito más o el volumen que está al lado. Así es. Fisioterapia, masaje terapéutico con el profesor Edgar Leiva. Contacto a Leiva, aprovechó contactos al 046-664-050. Edgar Leiva, fisioterapia, masaje terapéutico. Al 8 de diciembre, por supuesto, mira todos los días, los amigos, en el complejo médico para compartir, por supuesto, el juego Tiki, así también el fútbol 5, la cancha sintética, el complejo médico. Está haciendo zumbido y ahí Ezequiel cuando levanta mucho, ahí vas a ver que la lucita no tiene que reemplazar la luz roja, solamente la luz verde, es levantar 4 o 5 nada más. No sé qué es lo que se puede hacer ahí con Ezequiel, pero vamos a ir mejorando de a poco. Sí, señor, ya tenemos entonces el banco titular. A Lucho hay que avisar. Lucho Martínez, ¿por qué no le decía a Lucho que vea un poco el volumen? Suplentes en el 8 de diciembre está Amalia Iglesias, Sebastián Cáceres, Francisco Cubilla, Brian Cáceres, Olga Sánchez, José Rodríguez, Josué Duarte y Mario Jiménez. Técnico profesor Ariel Benítez. Nacional de Yaturguazú, señoras y señores, Lucho para esta tarde a los siguientes valores. Augusto González con la 1, con la 2 Iván Cáceres, 15 Carlos Peloto, 17 Diego Agüero, 6 para Teodosio Silguero, 11 Alejandro Martínez, 4 Jorge Enciso, número 14 para Nicolás Cáceres, 10 Sergio Acosta, 19 Pedro Vera y Alex Cáceres no tenía número que después vamos a confirmar. Bancos suplentes de Nacional de Yaturguazú, Freddy Flecha, Carlos Salinas, Armando Cabrera, Gustavo Agüero, Richard Velázquez, Venancio López, Juanino Ledesma y Arnaldo Cubilla. Técnicamente se escucha muy bien. Señor Jorge López a la representación de Nacional de Yaturguazú, que consiguió un empate del domingo pasado al igual que el 8 de diciembre. Ambos equipos tienen un punto cada uno en este campeonato de la Liga Santa Roseña. Vamos a ver si cómo mejoramos el volumen. Ahí nos está saliendo bien. Con el micrófono aquí estamos alguna cosita, vamos a ir mejorando de a poco. Aquí hemos cambiado el lugar del micrófono, pero igual sigue saliendo. O sea, ahí está bien. Ahí está bien. Espectacularmente ahora. Sí, señor. Excelente, Ezequiel. Ahí vas a atender. La lucita roja no tiene que aparecer.
Sí, señor. Ahora sí, en óptima condición de Radio Arapú desde cancha del 8 de diciembre, cuando estamos observando eminente el ingreso de la gente del Nacional de Ñatiriguazú en este escenario deportivo que luce sus mejores galas para este partido. Banderas de los colores del Nacional estamos observando en uno de los costados, mientras que el 8 de diciembre no se trajo su bandera para poder pegar por las alambradas. Jorge, seguimos vendiendo esta tarde aquí de cancha el 8 de diciembre. Bodega Mitaín Butu del señor Marciano Espínola cuenta con bebidas, cerveza, gaseosas, vinos, whisky, cigarrillos. Los domingos ofrece asado y sopa para compartir con la familia. Así también mandioca cocinada todos los días en Bodega Mitaín Butu de don Marciano Espínola. Agroveterinaria El Arca de Noé de la señora Fátima Vera. Cuenta con productos veterinarios en general, vitaminas, reconstituyentes, sales minerales, vacunas, insecticidas en general. Te espera en Cruz en Butu sobre la calle San Agustín. Estación de servicio Energy en Butu para cargar combustible de la mejor calidad y al mejor precio, como siempre. Atención a las 24 horas. Estación de servicio Energy. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera. Pollería Tía Rosa para compartir ricos pollos. Cuenta con bebidas en general también. Pollería Tía Rosa. Atención, señores y señores, el conjunto de Nacional ya va rumbo al campo de juego. El conjunto de Nacional de Ñatiriguazú, señores y señores, con su tradicional atuendo deportivo. Nacional, el color blanco y un poquito de azul, pantaloncitos azules, medias azules, lucido, camiseta, como siempre tiene la gente del Nacional de Ñatiriguazú, que está en la cancha, Jorge. Bodega Cabre de Eliodoro Cabrera, incluso en Butú, camino a Coronel Oviedo, te espera Bodega Cabre de Eliodoro Cabrera, ofrece servicio de cantina para cualquier evento. El señor Richard Ojeda apoya y alenta al conjunto del 8 de diciembre. El presidente de la Liga Santaroceña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, desea éxitos a los equipos en competencia. Señoras y señores, ya se aguarda solamente la presencia del conjunto local el 8 de diciembre, que ya hace rato estaban preparándose con algunas dudas, pero posteriormente fueron solucionándose el problema, el inminente el ingreso de Daniel Ortiz en la media cancha del conjunto albiverde, que juega en su casa. El domingo pasado, tras estar perdiendo por 1-0, por suerte tuvo que conseguir el empate porque fue el gol en contra de la gente del 4 de agosto. De todas maneras, un punto de oro también se trajo y se le fue de las manos los 3 puntos que ya estaba ganando la representación del 4 de agosto, Jorge. Aseladero del señor Antonio Prieto, corte de maderas sobre pedidos, compra de rollos de cualquier especie. En Ñupuy te espera, celular número 0976-456-486. El concejal municipal de Santa Rosa del Butu, el señor Joaquín Silva, apoya el deporte. Vamos a ver la reunión del día de mañana que se resuelve finalmente. Está la incertidumbre. La gente quiere jugar, los deportistas, los clubes quieren jugar, regularizar el próximo miércoles. Vamos a ver si hasta dónde llega la mano de la iglesia para que se pueda suspender esos partidos. La gente quiere ver fútbol, la gente vienen sus parientes y amigos de diferentes lugares, y ahora a ver más gente en los partidos, porque sábado y domingo, yo pienso principalmente sábado, Jorge, porque el domingo de Pascua ya retornan algunas personas. Y sí, yo la verdad no le veo nada de malo. Es deporte. Bueno, voy a estar en contra si era una fiesta, no sé, pero jugar partido no, creo que no tiene nada de malo. Ahora sí, si era viernes también, ahí eso sí podemos también decir. Pero bueno, vamos a ver qué se resuelve el día de mañana en la reunión de la liga. Por de pronto aquí ya seguimos aguardando al equipo local. Sí, señor. Vamos a adelantar nuevamente, a repetir nuevamente la configuración que presenta el 8 de diciembre que ustedes están viendo a través de la página de Radio Arapú. Ahí con Jorge Martínez completito se mantiene ahí la configuración de los dos equipos, mientras ustedes están observando también la práctica que hacen los integrantes del Nacional de Ñatiriguazú. Ahí en el Zócalo que aparece todavía 0-0. En juveniles concluyó con la victoria de los de Nacional por 1-0. Atención, señores, repetimos, el 8 de diciembre baja en la cancha con la 12 Ever Fretes, 4 Rodrigo Cubilla, 5 Bernardino Martínez, 3 Belardo Martínez, 2 Librado Fleitas, 6 Víctor Ojeda, 20 José López, 11 Daniel Ortiz, 18 Elías Aldívar, 10 José Tobías Velar y 7 Gustavo Fernández. Quiero observar de repente, vamos a ver.
Merardo Benítez. Merardo, ¿de qué dije yo? Martínez. ¿Le quedó para mi pariente nomás? Bueno, concejal municipal, el licenciado Héctor Bernal apoya el deporte, agradeciendo también al intendente municipal de Santa Rosa del Umbutu, el ingeniero Derlis Bio Godoy, que apoya y alienta, por supuesto, y exhorta a los jóvenes a practicar el deporte. Saludamos a los amigos oyentes que nos están sintonizando a través de la 107.5 en diferentes lugares, a los amigos en diferentes compañías, mientras que aquí estamos acompañando. No podemos utilizar, solamente sirve, otra es su función. Aquí están también la gente de Fernando de la Mora, Guadalupe y Montserrat. Enseguida lo vamos a mostrar, Jorge. Un saludo especial para nuestros que están visualizando la página del Radio Arapuí FM. Aldo Benjamín Benítez dice vamos Nacional Nieto Iguazú. Y nuestro amigo Miguel Vallejo, o sea, no está viendo desde España. Es de España. Sí, está acá. Dice, pidió el resultado de la juvenil, quería saber el resultado. Ya le dijiste ya. Dale, saludos a Miguel, saludos a la gente que están entonces por España y por diferentes lugares. La página de Arapuí excelentemente, estamos saliendo por Facebook, por la aplicación y también a través de su receptor. La gente puede escucharnos en diferentes compañías como están acostumbrados los amigos, nuestros abuelitos, nuestros tíos que están acostumbrados todavía por el radio receptor a pila, como sea. La gente se van debajo de los árboles tomando tereré, escuchando partidos y la transmisión de Radio Arapuí, Jorge. Ahí ya vamos completando la numeración del Nacional y la introducción que nos faltaba era el número 5 de Alex Cáceres, que nos faltaba en la planilla correspondiente. Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro te espera en su local principal y en la sucursal en Cruz en Butudí. Panadería Pan de Panes, Agrolis, Agroveterinaria en Santa Rosa Centro, Casa de Bebidas Lance en Santa Rosa. Para cualquier acontecimiento, surtir tu cantina con Casa de Bebidas Lance del amigo Freddy Caballero. Taller Mecánico Fafa de Beto Zorrilla, reparación de autos de cualquier marca y modelo en Santa Rosa Centro, Taller Mecánico Fafa. El profesor Lorenzo López, concejal departamental, apoya el deporte Santa Rosa señor, como siempre. Sí, señor, muchas gracias a todas las figuras comerciales que sí, los domingos y ayer tuvimos bastante cantidad de gente también que quería oficiar la transmisión del partido internacional de Invernada y San Agustín, que cosas que seguramente si se juega el martes o el miércoles estaremos acompañando también, Jorge. Así es, ya pecadas y agulomina, ya pecadas que se resuelve. Agroveterinaria NDK ofrece productos veterinarios y del agro en general, asistencia técnica como siempre. Atención, con aplauso de la afición deportiva al sector de graderías, ingresan integrantes del 8 de diciembre, tradicional casaca albiverde, ingresa en el campo de juego para enfrentar a Nacional y Iguazú, que hace rato ya está en la cancha. Ya repetimos varias veces, solamente un cambio, vamos a fijarnos bien, Jorge, si los cambios que nos anunciaron si está solamente Daniel Ortiz, si está ahí en la saga al costado Librado Fleitas, están todos, solamente un cambio me parece, Jorge, ¿verdad? Así es, un cambio y algo positivo también para todos, ¿verdad? Porque le veíamos el fin de semana pasado siendo retirado, ¿verdad? Después del golpe tremendo que recibió Víctor Ojeda, y hoy le vemos nuevamente en cancha en el onceno titular y eso es positivo, ¿verdad? Porque realmente fue fuerte el golpe, finalmente no le pasó nada y hoy ya de vuelta para defender la casaca del 8 de diciembre. Sí, señor, todo listo, señores. Falta el ingreso de los árbitros esta tarde aquí en este escenario deportivo. Vamos a ver, Jorge se encarga de los amigos que nos ven a través del Facebook. Le tengo que pasar nuevamente el micrófono porque veo que muchísima gente está escuchando la transmisión aquí desde Butú. Sí, no, de otro país, incluso Luis, dice Liz María Núñez, Fuerza Nacional de Iguazú, vamos a Iguazú, dice Miriam García Benítez Vera, saludos de Catuete, Fuerza Nacional querido, dice el líder Ledesma, y Aldo Benjamín Benítez dice saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias a todos los amigos, muchas gracias. Aquí, señoras y señores, posando para los fotógrafos, la gente del 8 de diciembre, mientras que Nacional ya hace tiempo, hace minutos, está en la cancha, aficionada, apostado a las alambradas, de cualquier forma tratan de guarecerse el intenso calor que estamos teniendo con sombrilla, con sombrero, con todo lo que se pueda. Hay una parte bien arbolada también, pero de todas maneras hay un sector que no hay sombra, por lo tanto la gente se rebusca de ver la mejor posible. Desde tu gradería, sí, totalmente bajo sombra, están observando la gente este partido, o sea que van a estar observando este partido, Jorge.
Gomería RC y Lavadero RC del señor Patricio Rodríguez. Atención las 24 horas en su sección de gomerías, auxilio en cualquier parte del país, por supuesto, servicios de auxilio. Gomería y Lavadero RC en su sección de lavadero para que tu vehículo brille como nunca. Por supuesto, en Lavadero RC te espera en Cruz en Butuy, camino a Ñati, Uruguazú, sobre la ruta principal. Sí, señor, saludamos a la gente de Ñatiruguazú, a la familia Vera, que habilitó una heladería, dice que de lo mejor para la gente que le gusta realmente y diferentes sabores. Ahí Eusebia me contó, está Basilia, está su papá, lleva el nombre de su papá, la heladería. Vamos a visitarlo en esta Semana Santa. Entran los árbitros, ahí está Carlos Torales, está Miguel Torales y Héctor Chaparro para que comience este partido aquí en el 8 de diciembre. Comité San Marcos en San Agustín, asociada a Comité San Marcos, porque en el campo está el progreso. Comercial San Juan en Santa Rosa, barrio Trapiche, te espera, ofreciendo mercaderías en general de reparto a domicilio, preventa en toda la zona. Por supuesto, en Comercial Santa Rosa, barrio Trapiche. Tornería en Butuy, rectificación en general, soldadura, atendido siempre por profesionales. Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza, contacto al 0971-223-939 para agendar el turno. AEB Construcciones, el arquitecto Antonio Eber Benítez. Construcciones en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obras y diseños en 3D. Consultas al 0983-897-231. El ingeniero Julio César Benítez desde Ciudad Este, apoyando nuestro trabajo, realiza trabajos del tendido eléctrico de media y alta tensión. Saludos a los equipos en competencia. El ingeniero Julio César Benítez desde el este del país. Se saludan los integrantes del 8 de diciembre del Nacional Ñatiruguazú en la previa de este partido que promete mucho para la afición deportiva, tanto local como visitante. Los dos están con un punto, un partido jugado cada uno, y esta tarde estarán buscando la victoria ambos equipos. Momentáneamente los dos con un punto, Luis. ¿Por qué? Porque en la semana el Nacional de Ñatiruguazú había presentado una protesta y le pregunté al delegado del club hace rato y me dijo que está en stand-by todavía, no se resolvió ese tema de la protesta. No estoy muy al tanto de verdad de qué fue el problema, pero sí supe que metieron una protesta. Le consulté al delegado y me dijo que todavía no se resolvió, que esta semana se va a resolver el tema contra Guaraní Trapiche. Y Guaraní le faltó firmar a sus jugadores, muchísimos jugadores no firmaron, ellos reconocen, los árbitros tampoco vieron, nadie vio lo que pasó, insólito. El 70% de sus jugadores no ha firmado la planilla correspondiente. Amigos del deporte, un gusto, un placer. Volvemos aquí de cancha el 8 de diciembre con el fútbol. En la segunda fecha, el domingo pasado estuvimos acompañando hasta Butuy al club 8 de diciembre. Va a comenzar el partido, moverá la pelota Tobio Velar frente a la pelota. Entonces, el conocido jugador y goleador del año pasado no estuvo en el 8 de diciembre, retornó esta temporada. Ahora sí, el árbitro ya hace sonar su silbato. Comienza este partido aquí en el 8 de diciembre. A esta hora también se está jugando en la cancha otro partido, mejor dicho, el 30 de agosto, que recibe la visita del 4 de agosto. El doctor Robert Hugo Duarte, odontólogo cirujano, por supuesto, diciendo sigue nuestro trabajo. Incluso en Butuy te espera consultorio dental Robert Hugo Duarte. Confisería Piaceres en Butuy, ofreciendo tortas, postres, helados, masitas, pedidos, por supuesto con entrega inmediata. Celular número 0983-683-638. Va recuperando desde el fondo, a ver, se cae el defensor del conjunto Fleitas, a ver, insistiendo el número 14 de Nacional, se enreda, se cae, no hay falta, dice el árbitro, prosigue las acciones. Finalmente la pelota fue por línea de costado, corresponde saque manual de avance a la representación de Nacional de Ñatiruguazú. Se adelanta su defensor para ejecutar ese saque manual, el primero del partido, y que favorece a Nacional. Pelota arriba, devuelve con golpe de cabeza, insistiendo, quiere dominar el jugador de Nacional, se fue, pelota por línea final, corresponde otra vez saque lateral casi cerquita al banderín, el córner, y lo va a ejecutar el jugador Fleitas del 8 de diciembre. Ferretería y casa de repuestos del señor Ricardo Rolón en Ñatiruguazú te espera. Ferretería y casa de repuestos del señor Ricardo Rolón cuenta con accesorios para motos, para bicicletas. Por supuesto, todo eso y mucho más en Ferretería y casa de repuestos del señor Ricardo Rolón en Ñatiruguazú. Pelota por el medio, va bajando el jugador del 8 de diciembre, dame vuelta, va chocando otra vez, insistiendo, busca, se cae, va a ver quién resuelve la pelota, dominando, finalmente ya prepara, habilitando por el sector derecho ahí para su número 7, ahí va amagando bien Gustavo Fernández, está Fernández, entrega a su compañero, insiste, lo marca entre 23, están ahí y ya no pueden irse la gente del 8 de diciembre, pelota todavía que no traspuso límite de costado, habilitado
habilitado Tobía, muy fuerte Tobía, la evolución se pierde por línea de costado. Corresponde saque lateral para Nacional. El Galpón de las Comidas para compartir con la familia y amigos todos los días. Ofrece lomitos, hamburguesas, pizzas caseras. Así también pancho, super pancho, bebidas en general, atendido siempre por el señor Freddy Cuellar y familia en Santa Rosa. Comercial Tía Delphi, despensa y carnicería. Ofrece artículos, también por supuesto artículos de ferretería, balanceados, materiales de construcciones en general. Servicio de giros, tigos y personal para pago de factura de ANDE y cooperativas. En Cruz en Butuy, Comercial Tía Delphi. Fleitas librado, domina la pelota un poco más atrás para Merardo, que domina bien el esférico, está cerca por ahí, el jugador le vuelve a servir el pase muy fuerte, ya desde el fondo va bajando el agente Nacional, ahí está el número 6 de la representación, era el jugador Teodosio Silgueiro, levanta fuerte la pelota por el sector derecho, busca, su lateral ya no alcanza, se le fue, ya traspuso el límite de costado, corresponde salida de costado para la representación de Nacional, primeros minutos del partido, 0-0 el marcador. Herrería Duarte de Roberto Duarte, fabricación de estructuras metálicas en general, tinglado, portones, verjas, balancines. Contacto 0981-172-992. Te espera en Cruz en Butuy. Para cargar combustible de la mejor calidad y al mejor precio, Tega Oil en Santa Rosa. Sobre la calle Francisco Páez, a 100 metros de la avenida principal, te espera Tega Oil. Aquí pelota fuerte, golpe de cabeza en defensa, va quitando Merardo por el lateral, saque de costado, corresponde en avance otra vez a la representación de Nacional de Yatiriguazú. Esta tarde se enfrenta en el 30 de agosto, el equipo local recibe la visita del 4 de agosto. Ayer fueron suspendidos los partidos por la inclemencia del tiempo, hoy no por la inclemencia del tiempo del partido entre el 24 y el 6 de enero. Avanza Nacional, cuidado, aparece otra vez, que quita muy bien, vuelve a recuperar, ya recupera en definitiva López, la pelota entregada para Tobi, domina bien el número 10, quiere evitar a Ali, a ver, nadie no estaba en ese lugar, el número 18 no entendió la jugada, era el jugador Saldívar, pelota que recupera finalmente López, pone contra el piso, está por la media cancha, juega con el esférico, ahí tocando, aparece el defensor, lo empuja, vuelve a recuperar, no hay falta, dice el árbitro, otra vez pelota que pierde la gente del 8 de diciembre, devuelve muy bien, pelota señora, aparece el defensa, a ver qué pasa, insiste, el jugador del 8 se cae, no hay falta, dice el árbitro, sigue las acciones. Heladería San Andrés en Yatiriguazú, fabricación de helados artesanales, súper cremosa por supuesto, y de distintos sabores, como por ejemplo burucuyá, chocolate, frutilla, vainilla. Ventas al por mayor y menor, atiende de 8 de la mañana a 23 horas en Yatiriguazú. Celular número 0983-901-299. Saludamos a Eusebia Vera, Basilia Vera y a toda la familia que están escuchando este partido y seguramente viendo también por Facebook, están ahí esperando a la gente con la atención diferencial de siempre. Señoras y señores, sigue las acciones 0-0. ¿Qué nos dice Jorge Martínez? Saludos a los aficionados que nos están viendo de Ciudad del Este, señor Walter Iglesias, señor Bernardo Noguera de Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Ciudad del Este, allá va avanzando. Cuidado, perdió pelota el 8 de diciembre. Quiere contragolpear. Ya está habilitado por el sector izquierdo. Va rápidamente, se mete el 19. Pelota recto hacia el arco cuando aparecía el número 9. No pudo. El 19 se fue con todo. Sí, señor. Veloz carrera del jugador Pedro Vera. Tiró recto al arco sin problema. Ever Fretes domina el esférico y busca salir para el 8 de diciembre. Agroveterinaria Dos Hermanas de la doctora Noemí Benítez en Yatiriguazú Centro te espera. Consultas, vacunaciones, medicamentos, accesorios para tus mascotas, por supuesto, en Agroveterinaria Dos Hermanas. Celular número 0985-110-769. Tobi con el esférico, levanta, centro pasado, golpe de cabeza en defensa, complementa sacando el número 15, sí señores, Carlos Veloto, pelota por la otra cancha, en poder ya del jugador del 8 de diciembre, ya está por ahí el jugador del 8 de diciembre que hizo entregar Fleita a su compañero, malo el pase, devuelve rápido, la gente del Nacional está dominando, sector derecho, corto el pase para su número 11, insistiendo, volvió a perder, no hay jugada bien hilvanada, todos pierden pelota, se enreda por ahí Saldívar, juega más atrás para su compañero, insistiendo el 8 de diciembre, lateraliza buscando a Fernández, el número 7 que puede levantar el centro, muy fuerte, no pudo medir, salió totalmente desviado, se fue el fondo y corresponde saque de portería, saque de arco corresponde a Augusto González, arquero de Nacional de Yatiriguazú, Jorge. Alejo Pietro en Invernada, fabricación de mesas rústicas
hamacas, sillas, sillones. Anexo Bodega Alex en Invernada te espera. Alejo Prieto. Consulta al 0983-811-815. Consulta, por supuesto, sobre el presupuesto de las sillas, mesas, hamacas rústicas. Sí, el 19 que se despliegue nuevamente rápidamente Pedro Vera, está Pedro Vera, entrega para su compañero, se zafa el número 10, puede levantar al centro, se va cerrando cerca, la pelota en el cruce, ¿qué pasó finalmente? Para mí fue córner, dice que se fue por línea, al final corresponde entonces saque de arco para la representación del 8 de diciembre, ya va a colocar Ever Fretes en uno de su ángulo derecho del vértice del área chica, ya juega lateralizando pelota buscando para Fleitas, por conducto de Fleitas va a salir la representación del 8 de diciembre en este escenario, Jorge. Parecemos a Empanada Yelinfa, 20 de empanadas milanesas, longaniza casera, carne de todos los días. Despensa Virgen de Cacupé, apoya y lenta al conjunto del 8 de diciembre. Peluquería Villagra, cortes clásicos y modernos para caballeros y niños sobre la calle San Agustín te espera. Peluquería Villagra en Cruz en Butu. Steffi Novedades y Benítez Electrodomésticos. Le dice, siga nuestro trabajo. Va saliendo el 8 de diciembre, Fleitas se esfuerza, aparece el número 11, quita fuerte Nacional para el contragolpe rápido por sector derecho, cuidado, ya aparece Berardo, quita muy bien, cuidado, corto el pase, qué peligro, ahí está el gol, señores, ese cabecera del área grande, increíblemente una pelota que entrega al jugador de Nacional, cabecera del área, entró con todos, no pudo darle, le sorprendió también esa jugada, qué linda jugada de la gente de Nacional. Así es, la primera llegada del club visitante, por supuesto, el equipo visitante Nacional de Ñatiriguazú, después del error de Merardo Benítez ahí, intentando jugar con su compañero hacia adentro del campo de juego. Él debería, o tenía que sacar hacia afuera. El manual te dice eso, nunca hacia adentro. Así es que el error que cometió ahí Merardo Benítez, que no pudo aprovechar el conjunto visitante. Aquí quiere irse, se cae el jugador del 8 de diciembre, vuelve a, la pelota por conducto Martínez, fuerte por la otra cancha, ve, ya aparece en defensa, quita fuerte, va a ir por el lateral, ya alcanza, va a poner saque manual, saque de costado, corresponde al 8 de diciembre, que se ha salvado de la última jugada, una pelota mal entregada, casi trajo aparejado un gol. Gustavo Fernández, señores y señores, con el lateral. Levanta, señores, para ir buscando a su compañero. Ya va bajando alguien, recupera, vuelve a López insistiendo. Otra vez Silguero, que busca salir para la Nacional de Ñatiriguazú. Lateraliza rápidamente para Iván Cáceres. Está Cáceres, aparece Fleita. Cáceres se zafa, se va Cáceres, señores, no tiene compañía. A ver, se va, insiste, veloz carrera, aparece él, tumba ahí, pero ¿quién? La falta finalmente es favorable al 8 de diciembre. Veloz carrera. Se recuperó Fleitas, le alcanzó y finalmente cobró falta a favor del 8 de diciembre el árbitro del partido. Bodega San Miguel de Ñatiriguazú te espera. Cuenta con bebidas en general, atención las 24 horas. Celular número 0983-472-792. Chipería La Abuelita de Ñatiriguazú, ofreciendo productos de primera calidad, elaborada higiénicamente para esta Semana Santa. Están recibiendo, agendando pedidos de chipas. Pedidos al 0981-778-067. El ingeniero Cristian Ferreira apoya el Club 8 de diciembre. Bodega LD de la señora Lilian Duarte, donde encontrarás bebidas nacionales e importadas, cervezas de todas las marcas, whiskies, licores, gaseosas. Así también ofrece servicio de maxi mini carga. Aquí Víctor G. entrega para Fernández, para Toby, no pudo dominar bien, se acerca Cubilla, no puede, aparece Silguero, va quitando a media la pelota por el medio, insistiendo, recuperando otra vez el 8 de diciembre, se recuesta Fernández un poco más atrás, va a buscar compañía, está Martínez cerca, a ver para quién la pelota fuerte, tampoco Cubilla, nadie va a llegar, solamente con golpe de cabeza aparece el defensor, quita por un lado y es lateral que corresponde al 8 de diciembre, se cumple rápidamente, otra vez por línea de costado cerca del banderín. Se va a cumplir este tiro, saque lateral, malo el pase, malo el saque, ahí vuelve a recuperar la gente del Nacional, pone contra el piso, toca para su compañero, están dominando la gente, mira arriba, levanta, buscando, señores, para el contragolpe rápidamente, ya está el número 10, sí señor, Sergio Acosta, insiste, Acosta, pelota por línea de costado, va a ser lateral para Nacional, Jorge. El tiempo de juego está siendo presentado por Bodega Mitaí Butu y el marcador del partido presenta Heladería San Andrés.
El marcador 0-0 en este partido corresponde saque manual, la recomendación de Nacional y Ituruazú. Cuando está fuera del campo de juego, Sergio Acosta se siente lesionado, sí fue chocado fuertemente por el jugador del 8 de diciembre. Es lateral que se va a cumplir. Ahí lentamente se va transitando Diego Agüero. Agüero levanta pelota para su número 9, pero ya aparece, va quitando con golpe de cabeza en defensa el jugador del 8 de diciembre. Cuando López recupera, insiste, pierde otra vez Silguero, que se hace el esférico, juega más atrás. Ahí está la pelota que quita Fernández, se va a ir por un costado, señores, y es lateral otra vez a Nacional de Yatyruguazú. Alquileres de Rosanita para eventos de todo tipo, alquileres de mesas, sillas, así también servicios de decoraciones en general. Celular número 0984-251-299 en Santa Rosa te espera Alquileres Rosanita. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay. Comercial Santa Rosa de Ñala Hija, ofreciendo mercaderías en general, artículos de ferretería, así también de roperías, zapatos, championes. Por supuesto, de ahí también vas a encontrar varillas de hierro, todo eso y mucho más en Comercial Santa Rosa. Toby, la pelota rápidamente entregada para su número 11, Daniel Ortiz. Está Daniel Ortiz por el sector sur. Mira lo que hizo su compañero, prefiere levantar el centro. Ahí aparecen las piernas del jugador de Nacional, pero por el medio recupera la gente. Ahí está, atención, Ojeda con el esférico, lo traba, le comete falta. Sí, señor, el número 14 de Nacional, Nicolás Scácer, le corresponde entonces tiro libre al 8 de diciembre. Ya se cumplió rápidamente. Fleitas hace el esférico, ya para Ortiz, insistiendo por el sector izquierdo. Aparece el defensa, lo van a quitar, no se recupera otra vez Ortiz, se va, penetra cerca del área. Es para Toby. ¿Qué hace Toby, señores? No pudo dominar, se le escapa la pelota y la oportunidad desperdiciada por la gente del 8 de diciembre. El abogado Emanuel Benítez apoya al conjunto del 8 de diciembre. Fisioterapia, masajes terapéuticos con el profesor Edgar Leivas. Celular 0986-664-050. El amigo de Orly Benji Benítez apoya al conjunto del 8 de diciembre. Bodega Mitaín Butu, ofreciendo bebidas, cerveza, gaseosas, vino, whiskies y cigarrillos. Los domingos ofrecen también asada y sopa. Por supuesto, también la mandioca cocinada todos los días en Bodega Mitaín Butu. Va saliendo Fernández, levantado el centro para quien, para nadie, no está todavía un poco atrasado. A ver la pelota para el número 18 que baja. Atención, puede irse Elías Saldívar, levanta pelota, deja para Cubilla. Está la pelota metida para el jugador Tobías, no pudo. Tobi, señores, perdió la pelota. Ya se va a ir la pelota por línea de costado. Va a ser lateral. Tobías no está encontrando, no está pisando fuerte. No es el Tobías Ovelar que conocíamos en el campeonato del año pasado. Así es, le está costando alcanzar su nivel de la temporada pasada en su equipo anterior, el Deportivo Unión, así también en la selección santaroseña, ¿verdad? Pero recordemos que él tuvo un problema con su rodilla, para mí después que tuvo una pequeña cirugía también por ahí, por eso le está costando alcanzar su nivel óptimo. Es córner, corresponde al 8 de diciembre, una pelota, centro pasado, forzadamente mandó la pelota al arquero de Nacional, Augusto González, Alberto, ¿cómo es el nombre de la persona? Alberto González. Augusto, con el área Augusto. Bueno, aquí el tiro libre de esquina corresponde, el primer córner del partido corresponde al 8 de diciembre. A ver quién se encarga, ahí se va el jugador, se acerca también el jugador del 8 de diciembre, puede ir arriba, va a buscar la gente como siempre por arriba. El tiro libre favorece al 8 de diciembre, ya autorizando el árbitro, se va la pelota, cabecera del área grande, golpe de cabeza en defensa, vuelve a quitar por línea de costado, recupera otra vez el ejecutor del córner, otra vez el centro cerrado, peligro, quita con golpe de cabeza y otra vez el córner. Ahora sí, córner por el otro sector y favorece nuevamente al 8 de diciembre. Agroveterinaria El Arca de Noé de la señora Fátima Vera, ofreciendo productos veterinarios en general sobre la calle de San Agustín. Te espera Agroveterinaria El Arca de Noé. El tiro libre de esquina, se encarga todavía, señores, para el córner con pierna derecha, va a venir apareciendo por el área Martínez, buscando por arriba, aparecen los amigos buscando por el centro por arriba, viene el centro, cabecera del área peinando a alguien, aparece el número 14, devolviendo y preparando a través de un chiquitito el jugador de los Carreras, y por el sector derecho, señores, peligro, se va, lo marca el número 4, insistiendo el jugador de Nacional, aguantando, señores, pone el cuerpo el jugador de Nacional, el 8 de diciembre, el número 4 que no pudo quitarse la pelota, vuelve a recuperar, ahí está lateralizando pelota buscando al número 4, va a ir Nacional, quiere tirar de ese lugar, pelota que va a ir por línea final, la pelota por línea final es córner, corresponde a Nacional de Yatyruguazú.
Estación de servicio Energy en Cruz en Butu, venta de nafta común y super gasolina filtrado, lubricantes en general con la mejor atención y precios bajos. Atención las 24 horas en Cruz en Butu, estación de servicio Energy, calidad, mejor precio y litraje exacto. El bronce va lentamente, es Alejandro Martínez. El tiro libre de esquina corresponde al córner, señores, que se va a venir para el conjunto de Nacional. 2 ya tiene 8 de diciembre, 1 Nacional. El córner, este primer tiempo, preparado el jugador de Nacional para efectivizar. Atención, vamos a ver Alejandro Martínez con la zurda, va a venir la pelota. Ahí se moviliza por el área, viene muy cerrado el arquero con las manos, sin problema, bajando bien. A ver si prepara un contragolpe, buscando a Tobías, fuerte y arriba la pelota en defensa. Pelota que devuelven como puede desde el fondo los zagueros centrales de la organización de Nacional, otra vez arriba sin trascendencia, pelota que se va a las manos de Augusto González. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera. Pollería Tía Rosa, lo más rico en pollo al espiedo. Celular el número 0981 688 811 688 para pedidos de pollos. Sí, señor, protesta, caía el jugador de Nacional. Hay falta, dice el árbitro del partido. Corresponde salida al conjunto del 8 de diciembre. Ya sacó el arquero. Ahí está tendido en el piso el número 19 de Pedro Vera. Ahí va. Sí, tiene que venir a observarlo. Está parando las acciones. Así es, porque el jugador sigue en el piso acusando dolores, por supuesto. Parece que la pierna derecha recibió el contacto y el árbitro que dejó jugar ahora para la jugada para preguntarle al jugador si va a necesitar alguna asistencia, si no, para continuar el juego. Ahí ya se levanta nuevamente y continúa el partido. Sí, señor, ahí se interrumpió en ese sector, va a ser saque, o seguramente suelta el neutral, ¿verdad? Porque paró las acciones. Aquí sigue, señor, el parejar las acciones 0-0. Ya vamos en el transcurrir del partido, conocer el partido, el resultado entre 4 de agosto y 30 de agosto. Suelta el neutral, la pelota para López. López ya puntea, pelota fuerte, partido, bajando bien por ese sector. No tiene compañía, devolviendo otra vez para el zaguero del conjunto del 8 de diciembre. Puntea más adelante, Ortiz que domina, pone el cuerpo, devolviendo, se proyecta por ahí el jugador Fleite, sector zurdo, levanta la pelota arriba, aquí aparece el número 4, golpe de cabeza, pero muy débil a las manos, sin problema de González, ya tiene Iguazú, Jorge. Bodega Cabre de Leodoro Cabrera te espera en Butu, ofreciendo bebidas para todos los gustos, cerveza, whisky, cigarrillos, hielo en cubitos, así también en barra. Ofrece servicio de cantina para cualquier acontecimiento. Bodega Cabre, incluso en Butu. Aquí pelota que todavía no sale por el sector, por el costado. Ahí en definitiva sacó el jugador de Nacional, corresponde salida manual. Se va Fleitas para el 8 de diciembre, lo va a sacar, saque manual. Lo cumple rápidamente buscando a Tobía, baja con el pecho. Le robó nuevamente el jugador de Nacional. Otra vez insistiendo, recuperando el 8 de diciembre por conducto de Fleitas. Fleitas que levanta pelota, bajando bien Tobía, media vuelta, pero la pelota totalmente desviado. Arriba se pierde por línea final. Corresponde saque de arco a Nacional Leña Iguazú. En juveniles ganaron los de Nacional por la mínima diferencia de un tanto contra 0, Jorge. El señor Richard Ojeda apoya al conjunto del 8 de diciembre. El presidente de la Liga Santaroseña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, desea éxitos a los equipos en competencia. Antonio Prieto, como siempre dice, sigue nuestro trabajo. Aserradero de Antonio Prieto, realizando cortes de madera sobre pedidos, compra de rollos de cualquier especie, ofreciendo tirantes, vigas. Te espera en celular número 0976-456-486. El concejal municipal de Santa Rosa del Butu, el señor Joaquín Silva, apoya el deporte para compartir con familia y amigos las ricas hamburguesas, pizzas caseras, lomitos preparados por Lucho Martínez. Todos los días en Cruz en Butu, en restaurante Salsa, lo más rico en hamburguesas, pizzas caseras, así también bebidas en general. Caído un jugador del conjunto de Nacional y Iguazú, acciones interrumpidas en este escenario deportivo, cuando va a volver en la cancha el número 17, Diego Agüero. Diego que va a volver a ingresar, jugador tendido en el piso. A ver, ingresa el auxiliar, el aguatero, como se dice, para auxiliarlo, para
A ver, finalmente todavía no se recupera el jugador de la representación de Nacional. Sigue el marcador, señores y señores, de este partido en primera división de 0-0. Mucha gente en este escenario, sector de graderías llenas, sectores populares. Enfrente a nuestro tenemos también, están apostados muchísima gente. Y igual cosa sucede hacia el arco del sector norte de este escenario deportivo y sur también. El tiempo de juego está siendo presentado por Bodega Mita Imbutu y el marcador del partido presenta Heladería San Andrés. El marcador del partido es 0 para Nacional, 0 para el 8 de diciembre. Puntea la pelota Martínez por un costado. Lateral va a ser para Nacional. Nacional corresponde al saque manual. Ahí está Diego Agüero para utilizar. Saque manual, lo cumple rápidamente. Levanta la pelota para su número 9. Se le pierde el esférico. Aparece nuevamente González. Levanta fuerte pelota para quien. Aparece el 11, señores. Quita rápidamente Fleitas. Ya adelanta pelota para Ortiz, que retrocede para recuperar la pelota. Transpone en línea central al campo de juego. Se va rápidamente. Mira lo que hizo su compañero. Quería jugar con el jugador Tobías, no llegó la pelota a Tobías, vuelve a recuperar el defensor de Nacional, ahí paró contra el pecho el jugador de Nacional, por el medio otra vez, pone el cuerpo el jugador Tobías que no alcanza, está trabando, insistiendo a ver qué pasa, ya no puede recuperar y va a ser pelota que recupera la gente de Nacional y Yateruazú. Para la gente que están escuchando la radio, le comentamos que tenemos 22 minutos de la primera etapa. 22 minutos del primer tiempo, nuevamente ha caído el jugador de Nacional de Yateruazú. Es prácticamente normal que se caigan muchos jugadores, porque el domingo pasado vimos bastantes jugadores tendidos en el piso. ¿Será que entran fuerte la gente o no tiene estado físico todavía los jugadores? No, el tema es que el árbitro está dejando jugar. Este árbitro tiene Características ese método de trabajo, ¿verdad? Que dejar jugar, y los muchachos se dan cuenta de eso y se van con todo. El mismo árbitro que tuvimos el fin de semana pasado en la cancha el 4 de agosto, dejando jugar muchísimo el árbitro, y los muchachos entraban con todo. Y muy pocas tarjetas amarillas en ese partido, y hoy nuevamente estamos teniendo ese tipo de partido con el árbitro, pero bueno, está bien también por un lado, ¿verdad? Dejar jugar, pero hay que poner límites. Sí, señor. El domingo pasado subió la misma cosa, varios jugadores tendidos en el piso, cualquier choque ya se caía y se interrumpía mucho el partido. Ahora sí, otra vez este saque corresponde al el Nacional. Fuerte el pase, muy fuerte, nadie pudo alcanzar. Se lamenta el jugador de Nacional y pelota que corresponde, salida de arco a la representación local. En juveniles, perdió el 8 de diciembre por 1-0. El partido de hoy también se juega en cancha el 4 de agosto. Vamos a dar a conocer después cuando González recupera para el 8 de diciembre. Ahí el número 7 que sale mirando ahí la presencia del jugador Ojeda para el jugador González, insistiendo en 8 de diciembre. Transpone en línea central campo de juego. Juega lateralizando para Cubilla. Está Rodrigo que alcanza sobre la barra. Se fue la Cubilla, la pelota increíblemente por un costado. Saque manual que corresponde al Nacional. El concejal municipal de Santa Rosa, el licenciado Víctor Bernal, apoya el deporte santarroceño. El intendente municipal de Santa Rosa, el ingeniero Derlis Biogodoy, dice sí a nuestro trabajo y exhorta a los jóvenes a practicar el deporte. Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro te espera sobre la avenida principal, ofreciendo panificados de primera calidad, de galleta especial, coquito los quita, pan para hamburguesas, sándwiches, lomitos y deliciosos postres. Pan de Panes en Santa Rosa Centro y ahora en su sucursal en Cruz en Butú. Está también agendando pedidos para la elaboración de chipas para esta Semana Santa. Sí, señor, pelota fuerte aquí, señores. No hay pase medido, todos son así medio a la bilonga, señora. El que puede domina, el que no puede no. Ahora es lateral para el 8 de diciembre. Ahí ya el sector del conjunto de Nacional es lateral que se cumple levantando fuerte. Pelota peinaba por ahí, no está nadie, sin trascendencia, sin problema. Saca en defensa, pelota arriba por la otra cancha. Golpe de cabeza del fondo de Martínez. Complementa el jugador Merardo Benítez. Rebota la pelota, otra vez va recuperando Nacional. Juega más atrás, organiza esa jugada levantando, señora. A ver, el mano a mano con Martínez. El número 10 con Martínez, a ver, aparece el arquero que despeja la pelota con los pies. Volvió a recuperar Silguero, falta en contra Silguero, dice el árbitro del partido, Jorge, y es tiro libre para Nacional. Está la falta en contra de Silguero, un jugador que sabemos que tiene una característica espectacular, ¿verdad? Porque ¿a quién le demostró? A Víctor Ojeda, la tarjeta amarilla. Jugador del 8 de diciembre que recibe la tarjeta amarilla, y Silguero que recibió la falta ahí en el medio campo. Se gana la tarjeta amarilla, el primero del partido, el primero para el jugador del 8 de diciembre.
Va a sacar hacia el fondo el 17, Diego Agüero, este tiro libre, solitario hombre en la barrera de Saldívar. Ahí está, señores, con la zurda, muchos hombres ahí adelante buscando el centro del conjunto de Nacional, que va a ir por conducto de Agüero. Ahí está con la zurda, levanta el centro, arriba, golpe de cabeza, va quitando Ojeda, devolvió la pelota a Tobías, que busca dominar, no pudo nuevamente Tobías. Atención, señores, Fleitas, está Fleitas dejando a Ortiz profundizando, pelota buscando a López, ya está sobre la raya, quita sin complicaciones el jugador de Nacional y va a ser correspondiendo entonces saque manual para el conjunto del 8. Agroveterinaria Agrolis, de la señora Liz Amarilla, ofreciendo productos veterinarios en general, vacunas reconstituyentes para vacunas de equinos, porcinos en general, balanceados, así también iniciador, crecimiento y terminador en Santa Rosa. Te espera Agroveterinaria Agrolis. Atención, por ahí ya va con el lateral librado Fleita, entregando adelante, no pudo Ortiz, ahora finalmente recupera, hay córner, ¿qué pasó? Se le escapó también a Ortiz, no pudo dominar, se le fue por línea final, saque de arco, corresponde a González, arquero de Nacional, y el Trubazú colocando en el vértice derecho de su área, se adelantan los hombres del conjunto nacionalófilo, 0-0 el marcador en este escenario deportivo, se va a encargar González para ejecutar, ahí se adelantan mucho los jugadores de Nacional, pelota fuerte, transfiriendo fuerte por la otra cancha, trataba de peinar Ojeda, que alcanza a medias, devolviendo Martínez, para quien la pelota se cae, recuperando jugador Nacional, finalmente Ortiz se hizo el esférico, el pase para el jugador, devolviendo Ortiz rápidamente por el sector zurdo, a ver si domina, sí, alcanza la pelota, se ubica por ahí la gente, está todavía pidiendo pelota, que le puntea a Ortiz. Ortiz no tiene que permitir que se le puntee ese tipo de pelota, no es ni contrabando, sino solamente punteando. Es córner, parece. Casa de Bebidas El Lance en Santa Rosa te espera para surtir tu cantina de cualquier acontecimiento. Casa de Bebidas El Lance del amigo Freddy Caballero en Santa Rosa Centro te espera. El córner, señores, se viene para el conjunto del 8 de diciembre, ahí por el sector zurdo derecho del arquero. Ahí va a venir adelantándose los hombres, muchos nacionalófilos defendiendo ahí en el centro, arriba, cabecera del área, golpe de cabeza, el número 14 sin problema, fuerte, pelota quitando el jugador Nicanor Cáceres, recuperando el jugador del 8 de diciembre, Fleita como siempre de ese sector, arriba la pelota, peina, señores, el jugador Tobías, a ver, vamos a ver si alcanza el jugador de la representación del 8 de diciembre, a ver, el 18 que se esfuerza, Elías Saldívar, no puede, ¿qué pasa Saldívar? La pelota por línea final y dice que es córner otra vez para el 8 de diciembre, Jorge. Taller Mecánico Papa de Medio Zorrilla, reparación de autos de cualquier marca y modelo, te espera en Santa Rosa. El profesor Lorenzo López, concejal departamental, apoya el deporte santarroceño. A ver el tiro libre de esquina, pelota, pide que se cambie, está desinflado, es esférico, aquí en cancha el 8 de diciembre, el marcador en blanco, en juveniles ganó Nacional por mínima diferencia de 1-0, dirige este partido Carlos Torales, Miguel Torales y Héctor Chaparro, lineman de este partido. A ver el número 20 del 8 de diciembre, José López, el que se va a encargar del córner. Ahí está el jugador del 8 de diciembre, tiro libre esquina, va autorizando el árbitro, se va la pelota muy bajo, golpe de taco ahí, no alcanza bien nadie, despeja sin trascendencia, no pasó nada en la última jugada. Silguero, hasta el momento el jugador con más trabajo en el equipo visitante, está sacando todo. Teodosio Silguero, como siempre, el capitán del equipo visitante. Sí, minuto de tregua ya en este partido. ¿A los cuantos, Jorge? El minuto de tregua de este partido aquí en cancha el 8 de diciembre. 30 minutos exactamente. Exactamente a los 30 minutos, cielo parcialmente nublado tenemos a estas horas, este domingo de Ramos, mañana lunes santo, señores, martes, miércoles, fabricación de chipa. Antes se hacía los martes chipa candoy, los miércoles chipa tradicional, después el jueves ya viene la chipa, asado y todo lo que se pueda. Ahora cambió un poco, hace tiempo que no como más chipa candoy, Jorge, ¿vos comiste ya alguna vez? Sí, ya tuve la suerte de probar. La elaboración de chipas este miércoles, ¿verdad? Ya al instante vamos a ir mencionando dónde pueden pedir si es que no van a tener tiempo, ¿verdad? Para la elaboración de chipas. Ya al instante les comento. Sí, señor, también les quiero comentar en esta pausa que tenemos que mañana es el rezo final de Elías Alvarenga en Butú. Soy calle 8 de diciembre a 300 metros, o Matías Alvarenga a 300 metros entrando a la calle 8 de diciembre. Mañana, hoy es
el último o penúltimo, mañana final, más temprano. Hoy a las 18 horas, mañana se tiene que adelantar un poco, me parece, todavía no tenemos confirmación. Bueno, me estoy confundiendo también eso, para mí que es el martes. No, el lunes, yo sé bien. Bueno. Mañana es. Hoy hay, ¿cómo se llama eso de la cruz? Uñembo, Lomitán. Sí, se ve el velatorio de la cruz. Eso sí, yo sé bien que es así. Se invita a la gente, muchachos tan jóvenes, estudiantes, amigos de todos, que trabajaba en colocación de cables ahí y muy joven todavía se fue nosotros. Un accidente que a muchos ya lo están dejando afuera. No hay que descuidarse de la energía eléctrica, Jorge. Muy bien, les decía recién, ¿dónde pueden hacer el pedido de la chipa? Si es que no van a tener tiempo, ¿verdad? O muchos no quieren hacerlo, Luis, la chipa. Sí. Tiene mucho trabajo, dice. Bueno, 0981-778-067 con Chipería La Abuelita. 81-778-067, agendando los pedidos. Qué bárbaro ahí. Excelente el pase de Ojeda, no pudo Saldívar dominar, quiso bajar, puso la pierna, se le fue entre las piernas, señores, se pierde por línea final, corresponde saque de costado, a ver, finalmente va a corresponder saque de arco o es lateral. Posición prohibida, dijo, pero no pudo dominar Saldívar también en esta ocasión. Va a sacar el arquero de la representación de Nacional. Cristian Ferreira, el ingeniero Cristian Ferreira apoya al conjunto del 8 de diciembre. Agroveterinaria NDK, ofreciendo productos veterinarios y del agro, así también servicios de asistencia técnica con médicos en el ramo, veterinarios y por supuesto la asistencia técnica entonces con la gente de Agroveterinaria NDK. Aquí sacando con un pie cabeza González, pelota cae por el medio para Ojeda deja para López levanta para quien le comete falta López, ahí dice el árbitro del partido, protesta el número 14 de Nacional de Ñatiriguazú, no acepta Nicolás Cáceres la falta que cobra el árbitro, ahí va a sacar Merardo Benítez Iglesia, ahí está colocando el número 3, un poco más adelante está Martínez que se busca adelantarse un poco más, ahí la distancia reglamentaria, ahora sí, Merardo se encarga, levanta el centro, golpe de cabeza sin problema en defensa, va dominando, ya prefiere o prepara el contragolpe rápidamente, insiste, se va Nacional, qué peligro, se va, peligro, va a tirar, tiró, gol señores, gol, tiene que ser, gol, Nacional de Ñatiriguazú, guapeada espectacular del número 10 Sergio Acosta, espectacular, increíblemente quedado por el camino de la media cancha, se juega con todo, lo persigue, no lo pudieron quitar la pelota y tampoco cometerle falta, entró ahí señoras y señores, sorpresa para el 8 de diciembre que queda pagando el arquero y aquí el nuevo marcador del 8 de diciembre, Nacional de Ñatiriguazú 1, 8 de diciembre 0 y el gol se produjo Jorge. A los 33 minutos de la primera etapa. Qué lindo gol, Jorge. De forma inteligente jugó Nicolás Cáceres desde el medio campo, llevando ese balón con una carrera espectacular. ¿Por qué digo de forma inteligente? Porque en primera instancia el número 10 estaba en posición adelantada. Le vio a su compañero, no le tocó la pelota, decidió llevar ese balón él. Por supuesto ahí Víctor Ojeda no le podía tocar porque ya tenía tarjeta amarilla, aguantó hasta donde pudo, salió el arquero, pudo rematar el jugador Nicolás Cáceres y ahí ya le quedó solito al número 10 la pelota para definir con el arco en blanco y de esa manera se llega la apertura del marcador y pasa a ganar el conjunto visitante. Sergio Acosta, el jugador que marcó el gol. Avanza el 8 de diciembre, está López con el esférico, entrega más atrás para Ortiz que levanta, ahí aparece con golpe de cabeza, salta Tobías peinando pelota, Ojeda que baja con el muslo, le vuelve a su compañero insistiendo, peligro, va atrás, tiró. Una pelota, una guapeada,
Cubilla, ahí aparecía Cubilla, rebotó la pelota ahí, atropelló Daniel Ortiz, manando en el fondo, ya prácticamente bajo el arco, tendido en el piso, luchando también el arquero González, y aquí empata el 8 de diciembre, y con la alegría de la gente, porque duró poco, la alegría de la gente de Nacional, el nuevo marcador 8 de diciembre 1, Nacional 1, el gol del 8 de diciembre. ¿A los cuántos? A los 35 minutos del primer tiempo. A los 35 minutos del primer tiempo ya empató el 8 de diciembre, y ahí estuvo antes el esfuerzo de Cubilla por un lado. Y sí, 2 minutos le duró la alegría al Nacional de Ñati Uriguazú. A los 33 la apertura del marcador, a los 35 llegó el empate. En primera instancia pudo rematar ahí Cubilla, el arquero dio el rebote y ya en esa segunda instancia nada pudo hacer el arquero. Estaba atento ahí Ortiz, hace su debut goleadora con la casaca del 8 de diciembre, el 1-1 en este partido. Ale, que acá se retira para ser atendido. Empató el 8 de diciembre. Este partido se pone lindo. 1-1 el marcador. López, que domina el esférico, entrega para el autor de tanto Ortiz, que baja bien, juega por el medio. Ojeda, señores, prefiere jugar un poco más atrás para Martínez. Martínez toca pelota para Fernández. Sancita ahí el número 7 de la presentación del 8 de diciembre. Pide pelota por el área. Prefiere habilitar al jugador Cubilla. Cubilla se va, lo cubre ya. Agüero, insiste Cubilla. Amaga, señores, puede recuperar. Ahí está insistiendo. ¿Para quién? Para nadie. Quiso tocar pelota para su número 18, que no llegó la pelota para Elías Saldívar. Gomería y Lavadero en su sección de Gomería, desde las 24 horas servicio de auxilio, las 24 horas sección de lavadero para dejar como nuevo tu vehículo, lavado, aspirado, así también cerrado. Lavado interior también realizamos ahí el lavadero y Gomería RC del señor Patricio Rodríguez. Te espera en Cruz en Puerto Camino a Ñati Uriguazú. Comité San Marcos de San Agustín, asociate a San Marcos para progresar, porque en el campo está desarrollo. Aquí le podemos a lo mejor que nos están observando desde Facebook. Ya enseguida el tiro libre con el primero. Ahí está de López, pelota por bajo, Tobía deja para quién, nadie alcanza, se esfuerza a Ortiz, no pudo, Fleita se va a hacer del esférico, dominando el sector zurdo, va dominando, levantando la pelota, ahora sí, prefiero otra vez por bajo, no llega pelota, está Silguero, dominando, juega más atrás al defensor, quita fuerte, señores, tiene que salir el arquero para devolver, pues ya va apareciendo el delantero de la representación de Nacional. Comercial San Juan en Santa Rosa, barrio Trapiche, se espera, ofreciendo mercaderías en general con reparto a domicilio, preventa en toda la zona, cuenta con servicios de panadería y mini market para mayorista y minorista. En el barrio Trapiche en Santa Rosa, tornería Ambotu, rectificación en general, soldadura eléctrica, atendido siempre por profesionales. Clínica dental del doctor Daniel Mendoza, realiza prótesis, extracciones, endodoncia, cirugía, implante. Te espera en Cruz en Puerto y agenda tu turno llamando al 0971 o 223-939 con el doctor odontólogo Daniel Mendoza. Va sacando el arquero y intentaba llegar el 8 de diciembre, ya se vuelven desde el fondo, pelota arriba, Merardo está quitando pelota por el medio, nuevamente alcanzando a penitas el jugador Silguero, entrega más adelante, va insistiendo, la pelota lucha con el jugador que va quitando, sin embargo Gustavo Fernández por el lateral, saque manual que corresponde, se va adelantando el jugador Agüero para utilizar 1-1 el marcador en este partido. Atención, Diego Agüero con el saque manual. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué pasa? Nada. Va autorizando ahora sí. Entrega de mala forma. Despeja fuerte. Nuevamente Cubilla la pelota por un costado. ARB Construcciones del arquitecto Antonio Weber Benítez. Construcciones en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuestos, diseños de obra en 3D. Con contacto al 0983-897-231. El ingeniero Julio César Benítez realiza trabajos del tendido eléctrico de media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia desde Ciudad del Este. Ingeniero Julio César Benítez. Consultorio dental de Robert Hugo Duarte, el doctor Robert Hugo Duarte. Odontólogo cirujano en Butu te espera.
Cuidado, pelota se enreda por ahí Ortiz, que él caía, hay falta finalmente, ahí en el piso, desde el piso, Diego Agüero sacó la pelota, no hubo falta de nadie, señores, llegó el conjunto del 8 por ahí en defensa que actúa, hay pelota fuerte, golpe de cabeza de Martínez, pelota que cae por el medio, va dominando el jugador de Nacional, ya está Vera, nuevamente con el esférico, recupera González, atención Fernández, sin embargo está con Cubilla, ¿qué hace Fernández? Ortiz lateraliza, va atrasando un poco la jugada buscando a Fleitas. Esa Fleitas se ubica por ahí Ortiz, le sirve el pase, sin embargo algo de Tobías que no pudo Tobías no puede dominar la pelota, se le va la pelota, pierde pelota el 8 de diciembre, recupera el jugador de Nacional y a Azul le cuesta mucho por la derecha, ahí va marcando Tobías al número 11, insistiendo, quiere irse a ver qué hace el jugador Alejandro Martínez, pelota todavía no pudo dominar nadie, insistiendo, ¿qué pasa? Recupera el jugador del 8 de diciembre, Abel Ojeda, para quien puede preparar el contragolpe, ahí está Ortiz por el sector zurdo, ahí va arrancando ahora, tiene pelota, atención, se va, se cae, falta o corner. Corner para el conjunto del 8 de diciembre. Confitería Piaceres en Butu, ofreciendo tortas, postres, helados o masitas, pedidos para entrega inmediata, con entrega inmediata. Celular número 09866833638. Ferretería y casa de repuestos del señor Ricardo Rolón te espera en Iñati Uruguazú. Cuenta con accesorios para motos y bicicletas. Por supuesto, en la comunidad de Iñati Uruguazú te espera. Ortiz con el tiro, libre esquina, corner, corresponde al 8 de diciembre. Atención, señores, con este tiro, libre esquina, 1-1 el marcador. Va con la pelota, viene por bajo, el betaco ahí todavía. La pelota no le salió débil, se fue por línea final, señores. Pudo probar de media vuelta, le salió muy débil la pelota. Se fue por línea de costado, señores. Corresponde saque de arco a Nacional de Iñati Uruguazú. El galpón de las comidas para convertir con familia y amigos ofrece lomitos, hamburguesas, pizzas, picadas, pancho, super pancho, bebidas en general en Santa Rosa te espera. Aquí, señores, tranquilamente va a sacar Augusto González esa pelota desde el fondo con pierna derecha, arriba ese esférico, está el jugador quitando Ojeda con golpe de cabeza por el medio, entra por ahí, va bajando otra vez, insistiendo, el 18 que va dominando, ya está Saldívar, busca a quien se proyecta Ortiz por el sector zurdo, bajando bien el jugador, se ubica por ahí Fleita, prefiere con la suela, levanta arriba, peina, nadie alcanza pelota, no hay nada, dice el árbitro del partido, Ojeda que baja por el medio, pone el cuerpo Ojeda, cortito, la pelota para Fernández más atrás otra vez, para Martínez, busca salir la gente del 8 de diciembre, pelota trabajada desde el fondo, Fleitas, 1-1 el marcador en primera división en este escenario deportivo. Perdió 1-0 en juveniles el 8 de diciembre, Jorge. El marcador del partido presenta heladería San Andrés y el tiempo de juego o bodega Mitaín Butu. El tiempo de juego ya tenemos 43 minutos de la primera etapa. Parte final de este partido, pelota que domina Ortiz que levanta el ingreso ahí, golpe de cabeza, en defensa, pelota por línea final, córner, es córner, corresponde a la recomendación del 8 de diciembre, a los 43 prácticamente, este tiro libre de esquina, a ver quién se encarga, no hay apuro, se va ahí nuevamente López para este tiro libre de esquina, como siempre el que se encarga de esa zona es el jugador de la representación del 8 de diciembre, va caminando. Aquí va a terminar en 3 minutos, 4 minutos más. Va a concluir el primer tiempo del partido en este escenario deportivo. Le repetimos, mucha gente estamos observando. Ustedes lo están escuchando a través de la 107.5 y también a través de la página de Radio Arapú, observando este partido. Córner para el 8 de diciembre. López, señores, preparado para este tiro libre de esquina. Córner. A ver qué pasa con el córner. No hay casi por arriba que puede ganar, no tenemos un número 9 de antes que buscaba por arriba, autorizando ya el árbitro, viene el centro de López por bajo peinando a alguien, Ortiz entraba pero no alcanza la pelota Ortiz. Comercial del Tía Delphi, cuenta con sección de despensa, carnicería, ofrece artículos de ferretería balanceados, materiales de construcciones en general, servicio de giros, tigos y personal para su pago de factura, así también la cooperativa. Comercial Tía Delphi, incluso en Butuy, aguarda por usted. Herrería
Duarte, de Roberto Duarte, fabricación de estructuras metálicas en general, tingrados, portones, verjas, balancines. Celular número 0981-172-992. Para cargar combustible de la mejor calidad, al mejor precio, Tega Oil te espera en Santa Rosa, a 100 metros de la avenida principal sobre la calle Francisco Páez. Heladería San Andrés, en Ñati, Uruguazú te espera. Fabricación de helados artesanales súper cremosas y de distintos sabores: burucuyá, chocolate, frutilla y vainilla. Ventas al por mayor y menor. Atiende siempre en su local de Ñati, Uruguazú, desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas de lunes a lunes. Celular número 0983-901-299. Deja el jugador del 8 de diciembre que se vaya por línea final, corresponde saque de arco, colocando ya el arquero Fretes, sacando pelota para su nuevo Gustavo Fernández. El árbitro, sin embargo, hace su silbato y dice que ha concluido el primer tiempo, seguramente exacto, faltando un poco, según nuestro cronómetro. ¿A los cuántos, Jorge? 46 minutos de este primer tiempo. Ha terminado un partido realmente sin muchas llegadas claras, ¿verdad? En este primer tiempo, como decía Luis, hace rato, a los que salía estaban jugando, ¿verdad? Hasta que llegó el tanto de Nacional y pudo reaccionar rápido el equipo local para empatar a los 33 el primer gol de Nacional y a los 35 el empate del conjunto local el 8 de diciembre. Y yo creo que mucho no pasó en esta primera etapa. Sí, señor. De esta manera, un saludo afectuoso a la gente de la radio, a la gente de Facebook, a los amigos auspiciantes que domingo tras domingo auspician nuestro trabajo periodístico. Están observando ustedes a través de Facebook el marcador 1-1 en este escenario. Podemos mencionar algunas personas que están en sintonía a esas horas a través de la página de la radio. Sí, Luis, vamos a estar dando saludos que están diciendo desde la página de la radio. Gus Enzo dice 9 estrella campeón. Tomás López de corazones, me imagino que son del 4 del 30 de agosto. Marifer Romero, aplauso. Miguel Vallejo, golazo. Marianela Peña dice golazo. Líder Sesma dice golazo. Bien carajo. Leticia Rosana Contreras dice gol. Vivera Martínez. Liz Núñez. Toto Velar, fuerza 8 de diciembre de Coronel Oviedo, saludos, dice. Anicia Frutos, vamos Nacional querido. Nimio Duarte, saludos. Gloria Silguero, Nacional Ñati, Uruguazú, saludos. Fernando Ariel Melgarejo, alias Loto, otro jugador, está supuestamente en Nueva York, pero está en Buenos Aires, Argentina. Acá Liz Ojeda. Sí, ya le pagué. Junior Enciso, saludos desde Buenos Aires. Ya son algunas personas que nos están pasando. Cristian Alderete, me imagino que estará de guardia, estará libre ahora por Asunción. Aldo Benjamín, líder Ledesma, son algunas de las personas que nos están observando. Jorge Roa acá enviar un mensaje de San Agustín campeón. Luis Martínez. Gracias, Jorge. ¿Qué te parece si paneamos un poco ahí el sector de graderías y ahí a las chicas que vino de Asunción también para observar? Vamos a poner en primera plana posteriormente, Jorge. Aquí, excelente la cobertura aquí desde cancha del 8 de diciembre, linda ubicación. Primero lo importante es la ubicación. Estamos de espalda al sol. El domingo pasado trabajamos muy difícilmente para la audiencia de la radio, teníamos sol en cara. Por eso que muchos escenarios no tienen graderías y si tienen son pequeñitas, pero no preparan graderías para la prensa, pequeña gradería a lo mejor falta. Aquí Jorge ultimando detalles para que salga mejor. Aquí de cancha del 8 de diciembre, ahí estamos observando en el Sácolo, estamos observando también la gente el resultado del partido 8-1, Nacional 1 en ese escenario deportivo. El arbitraje, como siempre ya estuvimos diciendo por parte de Carlos Torales, siempre perdona mucho, no cobra muchas jugadas falta, porque si va a cobrar, Jorge, todas las faltas que se comete, y si lo va a exhibir tarjeta amarilla, a lo mejor iba a exhibir bastante tarjetas amarillas también. El domingo pasado fue el luego que mostró casi poco,
Así es, 2 tarjetas amarillas por ahí. Pero dentro de todo está haciendo buen trabajo. El arbitraje nos está incidiendo en el resultado sin ninguna polémica realmente en esta primera etapa, y así da gusto, ¿verdad? Y que no se corte mucho el trámite del partido, y que los jugadores también colaboren, ¿verdad? Para que se pueda ver un lindo espectáculo. Decías hace rato, a primera hora, el conjunto visitante logró la victoria. Pudo ser más de la diferencia de goles, Luis. El Nacional de Ñatiriguazú malogró un penal dentro de los 90 minutos. Antes ya del 1-0, cuando estaba 0-0, Nacional malogró un penal, pero finalmente pudo convertir el gol de la victoria. 1-0, la victoria nacional de Ñatiriguazú frente al conjunto del 8 de diciembre en categoría juvenil. Y a esta hora, esperando ya la segunda etapa, 1-1, resultado parcial. Vamos agradeciendo a la gente de Agroveterinaria Dos Hermanas, de la doctora Noemí Benítez, en Ñatiriguazú Centro de Espera, realizando consultas, vacunaciones, ofreciendo medicamentos, accesorios para mascotas. Celular número 0985-110-769. Atiende todos los días en su local en Ñatiriguazú de lunes a lunes. Alejo Prieto, fabricación de mesas rústicas, hamacas, sillones y sillas. Anexo Bodega Alex en Invernal te espera. Con celular número 0983-811-815. Vamos agradeciendo también al señor Silvio Cuenca, que apoya y alienta al conjunto del 8 de diciembre. Empanadas Ñaninfa, venta de empanadas milanesas. Así también lo organiza casera, carne de vacuno todos los días. En su local en Cruz en Butuy, camino a Coronel Oviedo, empanadas Ñaninfa. Despensa Virgen de Gacupé, para surtir la canasta familiar al mejor precio, siempre en Despensa Virgen de Gacupé, de la señora Vanessa Garay. Peluquería Villagra, de Seferino Villagra, cortes para caballeros y niños, cortes clásicos y modernos en Cruz en Butuy, sobre la calle San Agustín de Espera. Peluquería Villagra. Estefi Novedades, ofreciendo artículos para regalarse, también por supuesto artículos para regalos, y así también para personalizar, termos, guampas, todo eso y mucho más en Estefi Novedades. Te espera en Cruz en Butuy, casi frente a Radio Árabe. Agradecemos también a la gente de Benítez Electrodomésticos, venta de electrodomésticos en general en Benítez Electrodomésticos, al contado y financiado. Benítez Electrodomésticos en Cruce en Butuy. Rápidamente vamos agradeciendo también a Bodega San Miguel, que te espera en la comunidad de Ñatiriguazú, ofreciendo bebidas en general, atención las 24 horas. Celular número 0983-472-792. Tenemos resultado parcial, gentileza de aquí de Jorge Martínez. Él tiene contacto con gente de 0-0, 30 de agosto, las 4 de agosto, igualmente 0-0 ni Tercera Deportiva Unión en Primera División, y aquí 1-1, resultado al instante de todos los partidos. Ya mañana sabremos si se juega, o de hecho se va a regularizar por lo menos los dos partidos, Jorge. Lo que no sabemos si se va a jugar el sábado y el domingo, pero lo del miércoles medio seguro estamos de que se tienen que regularizar los partidos. Así es, si se regulariza en esta semana, ya vamos a poder disfrutar ya de la tercera fecha del campeonato. Si es que no se logra regularizar el miércoles, lastimosamente se va a tener que regularizar eso el fin de semana que viene. Vamos agradeciendo a la gente de Chipería La Abuelita, que está agendando pedidos de chipas para esta Semana Santa. Pedidos al 0981-778-067. El ingeniero Cristian Ferreira apoya al Club 8 de diciembre. Bodega LD de la señora Lilian Duarte, donde encontrarás bebidas nacionales e importadas, cerveza de todas las marcas, whisky, licores, gaseosas. Así también ofrece servicio de maxi y mini carga. Te espera en Cruz de Butuy, sobre la calle San Agustín, como siempre. Bodega LD. Alquileres Rosanita para eventos. Ofrece alquileres de mesas, sillas, así también servicio de decoraciones en general. Celular número 0984-251-299. Tu consulta no molesta. Alquileres Rosanita. Vamos ahí con Jorge, vamos a ver un poco, a describir un poco lo que estamos viendo en el Zócalo, resultados de los partidos, más la gente que está viéndonos.
Sí, Luis, en el Zócalo tenemos los partidos suspendidos de ayer, del Nacional Invernal contra San Agustín, San José Obrero Sport Colonial, y también hoy en la mañana a partir de las 11 se pusieron de acuerdo la gente del 24 de junio y 6 de enero suspendieron su partido por la dificultad de jugar en su cancha el 24 de junio. Y en el resultado parcial entre el Guaraní Tercera y Deportivo Unión están empatando por 0-0, 30 de agosto y 4 de agosto empatando también de 0-0. 8 de diciembre y Ñatinhuazú están igualados 1-1. Y su saludo especial a todos los que están mensajeando por las redes sociales. Dice Adi Galloso, vamos Nacional querido. Jorge Roa dice, vamos San Agustín campeón. Richard Ojeda, nuestro amigo Petaquí. Dice Walter González, me imagino que es San Agustín también. Nelson Ojeda, no, gordito. Un saludo especial. Miguel Pereira dice Fuerza Nacional. Y Mateo Enciso dice aguante San Agustín campeón 2025, el amigo Mateo. Y esos son los que nos están mensajeando a partir de las redes sociales, Luis Martínez. Gracias, Jorge. Cuando van retornando nuevamente los equipos, tanto de de Nacional y Ñatinhuazú, y el 8 de diciembre para el segundo tiempo de este compromiso en este escenario deportivo. Señoras y señores, los últimos 45 minutos se va a poner en marcha en este escenario deportivo. Corresponderá mover la interpretación de Nacional de Ñatinhuazú. Se va el número 10, el guapo jugador que convirtió el gol, pero el que hizo todo fue Nicolás Cáceres, ¿verdad, Jorge? Así es, guapeando, llevando la marcación, haciéndole mirar la espalda, su número 14, para finalmente dejarle solito ahí frente al arco a su compañero, el número 10, Sergio Acosta. Comenzó el segundo tiempo, pelota va, atención, vamos a ver qué hace. Está Toby entrega más adelante buscando a Ortiz, aparece en defensa, está luchando, deja que la pelota se vaya por línea final, corresponde saque de arco a Nacional de Ñatinhuazú. Primera insinuación de la arbitración del 8 de diciembre, pelota que corresponde desde el fondo, sacar a Augusto González, nombre raro. ¿Escribió mal el encargado del registro civil o quiso tener un nombre como Augusto? Único. Que quiso ser único, sus padres realmente los que pusieron, ¿verdad? Augusto, el nombre del arquero de Nacional. Sin cambio, los dos equipos para esta segunda etapa, los mismos que terminaron la primera etapa, son los que están jugando nuevamente en este segundo tiempo, sin cambios. Van retornando fuerte la pelota por otra cancha, va sacando el jugador de Nacional, sin embargo la pelota arriba, a ver señores, ¿quién entra? Nadie, en defensa con golpe de cabeza bajando, usted toca por ahí, entra Martínez, tocando más adelante para el jugador Cubilla, ahí adelantando pelota, ahora sí en definitiva Cubilla era el que tocaba la pelota, trabando, hay falta, pone pierna fuerte, dice el árbitro, vamos a ver por fin, va a mostrar la tarjeta amarilla y va a estar para quién, Jorge. La tarjeta amarilla para el número 11 de Nacional, el primero en su equipo, Alejandro Martínez. Realmente una entrada fuerte, se gana la tarjeta amarilla, no protesta mucho porque sabe que entró mal, el primero en el equipo de Nacional. Hay falta, tiro libre, corresponde al 8 de diciembre, lejos de la otra cancha todavía, va a levantar fuerte el esférico, sin embargo deja pelota rápidamente cruzando por el otro extremo, ahí bajando bien, atención, Fleita, señores, por bajo para nadie, Ojeda que no pudo alcanzar, recupera el número 19, Pedro Vera, está solo por ese sector, se le acerca Fleitas, Vera que levanta de mala forma también, se pierde por línea final, se apuró también el jugador de Nacional, pelota que corresponde, salía de arco al 8 de diciembre. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay, ofreciendo mercaderías en general, bebidas, así también artículos de ferretería, regalos, por supuesto, carne vacuno todos los días, carne de cerdo, pollos, al mejor precio, te espera sobre la calle San Agustín, Supermercado San Lorenzo. Comercial Santa Rosa de Iñala, hija, cuenta con mercaderías en general, artículos de ferretería, roperías, zapatos, championes, así también ofrece varillas de hierro, camas y muebles en general. Te espera en Santa Rosa Centro.
Pelota arriba, buscando el número 14 con golpe de cabeza. Pelota atrás, cuidado. Quita la gente de Nacional. Otra vez selección del número 19, Pedro Vera. Busca dominar López, que aguanta el pequeño. Ahí está López. Ganó pelota, entrega para Fleitas. Ahí dominando el jugador número 2. Otra vez por bajo. No pudo Ojeda, ni tampoco no le sirvió el pase a López, que esperaba también. Es saque de portería, corresponde a Nacional Nieto Iguazú. 1-1 el marcador este partido. El abogado Emanuel Benítez apoya el conjunto del 8 de diciembre, fisioterapia y masajes terapéuticos con el profesor Edgar Leiva. Celular número 0986-664-050, 0986-664-050. Meli Benítez apoya el conjunto del 8 de diciembre, Derlis Meli Benítez. Bodega Mitaí Mutu del señor Marciano Espínola ofrece bebidas en general, cerveza, gaseosa, vinos, whisky, cigarrillos. Los domingos ofrece asado y sopa, y todos los días también ofrece mandioca cocinada. Agroveterinaria El Arca de Noé, de la señora Fátima Vera. Agroveterinaria El Arca de Noé, diciendo sí a nuestro trabajo. Te espera sobre la calle San Agustín en Cruce, en Botué. Y el señor Pelota, que va recuperando desde el fondo. Ya está Merardo, entrega por las Fleitas. Esta Fleita con el Federico. Vuelve arriba buscando a quien empujaba. El número 5, no hay falta, dice el árbitro del partido. Pelota otra vez desde el fondo, despeja Martínez. Pelota por el medio para Cubilla. Con el costado para Fernández. Atención, se va Gustavo. Por el medio, otra vez Cubilla para más adelante. Nadie va a alcanzar esa pelota. Ortiz estaba en las inmediaciones. Cuidado que no alcanza Fleitas. Pelota que recupera Vera para el Nacional. Otra vez entra Fleitas. Guapo Fleitas. Va a quitar Fleitas. Triunfa Fleitas. Se va Fleitas. Aplaude la gente. Se va Fleitas. Tocó pelota. Uno ahí para Ortiz, en la pelota de Toby, otra vez para Ortiz, que puede cargar el centro, pasado, pelota al córner, cabeceó el defensor, se va por línea final, corresponde córner para el 8 de diciembre, Jorge. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera. Pollería Tía Rosa, lo más rico en pollo al espiedo, como siempre ofrece bebidas en general. Pollería Tía Rosa, pedidos al 0981-688-811. El tiro libre esquina, lentamente nuevamente se va el número 20, el 8 de diciembre, José López. López el que se va a encargar de este córner, señoras y señores. Cancha del 8 de diciembre, 1-1 el marcador en primera división. Ya va autorizando López, se esfuerza ahí, va con la derecha, viene pelota, lo alcanza el arco, la pelota por línea final otra vez. Es córner otra vez que corresponde al 8 de diciembre, Jorge. Silvio Cuenca apoya y lenta el conjunto del 8 de diciembre. Chipería La Abuelita diciendo así a nuestro trabajo. Empanadas Ñaninfa, venta de empanadas milanesas. Organiza casera, carne de todos los días, carne vacuno todos los días en Empanadas Ñaninfa. Despensa Virgen Deca, cupé de la señora Vanessa Garay. Peluquería Villagra, cortes clásicos y modernos para caballeros y niños. Estefi Novedades y Benítez Electrodomésticos. Córner para el 8 de diciembre, viene pelota arriba, no alcanza Ojeda, rebota pelota, recupera Cubilla. A ver, puede parar otro centro. Ahí está el centro por arriba. Golpe de cabeza de Toby, pero se va a las manos del arquero González, en Nacional de Yateruazú, Jorge. Bodega Cabre de Leodoro Cabrera te espera en Butuy, ofreciendo bebidas para todos los gustos. Hielo en cubito y en barra. Servicio de cantina para cualquier acontecimiento. El señor Richard Ojeda apoya y lenta al conjunto del 8 de diciembre. Trababa por ahí López, pelota por un costado, corresponde saque manual a Nacional del avance, 1-1 el marcador en primera división en juveniles. Ganó Nacional de visita por 1-0, cayó el 8 de diciembre en su primer compromiso el domingo pasado, precisamente ganó por 3-0 y esta vez a domicilio le viene y le gana Nacional de Yateruazú. El lateral que se cumple, ahí está Iván Cáceres con la pelota, entrega más adelante, ya domina el jugador del 8 de diciembre, Fleita, señores, ya está para Ortiz puede adelantar para quién, ya está Ojeda, baja Ojeda, se cae Ojeda, recupera Ojeda, no puede Ojeda, señores, no aguanta esa pelota, puso el cuerpo, hay protesta, para quién, la tarjeta amarilla entonces para el número 10 del 8 de diciembre. Y es lo único que está haciendo hasta el momento el 18 del 8 de diciembre, Saldívar. Nos está apareciendo en el partido, el delantero del 8 de diciembre, Elías Saldívar, tarjeta amarilla por protestar.
Sí, señor. Aquí las acciones interrumpidas en este partido en Primera División, cancha del 8 de diciembre. Ahora tenemos cielo nublado ahí a estas horas de la tarde. Hoy domingo de Ramos, a la tarde, hoy a las 17 horas, bendición de Las Palmas en la Iglesia Inmaculada Concepción del Cruxembutu. El tiro libre corresponde, señoras y señores, al número 6, Teodosio Silguero, el que se va a encargar solitario, hombre en la barrera. Toby está ahí, señores. Silguero se prepara con pierna derecha, pelota fuerte, set pasado, señores, para quien en defensa, ya quita con golpe de cabeza, recuperando ya rápidamente Gustavo Fernández. Gustavo se va rápidamente para quien la pelota, se le fue la pelota por línea de costado, iba a ser lateral a Nacional de Yateruguazú. El tiempo de juego presenta Bodega Mitaín Butú. Tenemos 8 minutos de la segunda etapa, 8 minutos del segundo tiempo. El marcador del partido está siendo presentado por Heladería San Andrés. Sí, señor, aquí el marcador 1-1, hay falta, dice el árbitro del partido. Va movilizando su banco suplente el técnico Jorge López de Nacional de Yateruguazú. Vamos a ver también ahí tranquilito Mariel Benítez, técnico del 8 de diciembre. El tiro libre desde el fondo, saca el 8 de diciembre, arriba, pelota cabecera de grande. Quien salta, peinaba, un jugador del 8 de diciembre, pelota por el medio. Es Silguero que despeja nuevamente arriba, es esférico, quita otra vez por el medio, va recuperando, bajando bien el jugador Merardo. ¿Para quién? Merardo quiere para nadie. Nadie está por ese sector. Ya quita limpiamente, va sacando el número 11 de la representación de Nacional. Otra vez pelota que viene por arriba. A ver si sale el arquero. Ya está González bajando y todo corresponde. Salía de arco. El arquero se encarga de la pelota y va a sacar la pelota, pone contra el piso y ya sale jugando para Nacional. El presidente de la Liga Santaloseña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, desea éxitos a los equipos en competencia. Aserradero del amigo Antonio Prieto. Aserradero del amigo Antonio Prieto realiza cortes de madera sobre pedidos, compra de rollos de cualquier especie. Ofrece tirantes, vigas. Te espera en Ñupuy. Celular número 0976-456-486. El concejal municipal de Santa Rosa del Mutual, el señor Joaquín Silva, apoya el deporte santarroceño. Vamos a agradecer también al concejal municipal, el licenciado Héctor Bernal, que dice así a nuestro trabajo y apoyando al deporte santarroceño. El intendente municipal de Santa Rosa del Mutual, el ingeniero Derlis Pío Godoy, exhorta a los jóvenes a practicar el deporte. Tiro libre para el 8 de diciembre, López prepara el número 20, solitario en la barrera Guana, ahí está López, la pelota centro, pasado, quien alcanza todavía, media, salta, alguien peligro, de vuelta va cerrando, posición prohibida, parecía que hay mano el jugador del Nacional, pero sí, ya está banderina arriba, todo anulado y corresponde salida de arco a la representación de Nacional de Yateruguazú. Está movilizando los jugadores. ¿Qué pasa? Hasta el arquero suplente está realizando trabajo de calentamiento ahí, el equipo de Nacional. El señor, mientras que ahí el banco de del 8 de diciembre, nadie se moviliza, va a sacar González, ahí con pierna derecha, pelota arriba, señores, quien salta en defensa, cuidado, en definitiva Fleitas nuevamente está por ahí para quitarlo, González, Tobías también, aparece Ortiz, bajando, atención, entregando golpe de pecho, pelota para el jugador López, devolvió por mala forma, ya va quitando Iván Cáceres, esta Cáceres para Silguero adelante, pelota, domina, pero aparecen los jugadores del 8 de diciembre, van a triunfar la gente del 8 de diciembre, ya está Fleitas sacando fuerte arriba, busca a Tobía, está también la pelota de Ortiz, la pelota rápidamente domina cerca de la raya, puede levantar al centro, peligro, no hay mano, señores, peligro de gol, se va cerrando, ahí está, no pudo, está López, tampoco López, a ver, Ojeda, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasó, señores? La última jugada, impresionante la oportunidad que desperdicia el 8 de diciembre, mientras que hay una tarjeta amarilla por ahí, Jorge. Parecía que se diluía la jugada cuando picó largo el jugador del 8 de diciembre, Ortiz, pero hizo el esfuerzo y pudo llegar a cruzar ese balón, pudo realizar el centro. En su intento de rechazar, el jugador de Nacional la pifió la pelota quedó bollando ahí en el área grande. Pidieron penal los jugadores del 8 de diciembre, tal no fue y no pudo aprovechar el conjunto del 8 de diciembre y después sin pelota la falta que comete el jugador del Nacional de Yateruguazú, que se ganó la tarjeta amarilla, el jugador Nicolás Cáceres, el número 14, en contra de José López.
y el tiro libre para el conjunto del 8 de diciembre. Vamos a ver con este tiro libre qué pasa. Está Ortiz con el esférico. 2, 3, 4 hombre en la barrera humana. Ortiz, casaca 11 del 8 de diciembre. Daniel, preparado el actor del primer gol del partido. Puede ir recto hacia el arco. Atención con la derecha, ya autoriza el árbitro. Se va la pelota arriba, fuerte, totalmente desviado. Todo anulado, señora. 1-1 el marcador y enseguida marcamos el tiempo de juego de este partido. Ahí estamos viendo en el Zócalo, pero aquí Jorge Rolón nos va a indicar ahora. Para la gente que escucha la radio, Sí. el tiempo de juego que presenta Bodega Mitaín Butu, ya llegando al minuto 13 de la segunda etapa, 13 minutos del segundo tiempo. El marcador del partido está siendo presentado por Heladería San Andrés. Aquí invitamos a la gente de Yatirguazú, ahí está la familia Vera esperando con ricos helados. No importa que haga frío, es más rico el helado cuando hace frío. Les invitamos a la gente que pasen por ahí, un lindo local hermoso que tiene la gente de la familia Vera en Yatirguazú. Como el telere. ¿Verdad? No, Sí. no vas a ir de moda ni hora. Así es. Con frío o calor. No importa la temperatura. Sí, señor. Invitamos a la gente hoy, bendición de Las Palmas, a las 19 horas en Cruz en Butú, Iglesia Inmaculada, Concepción de María, cuando avanza el Nacional, pelota que quiere reventar, no pudo. Está Martínez trabando, pelota se va por línea de costado. Corresponde salida manual al conjunto de Nacional. En primera división está el partido 1-1. 1-1 este partido, Jorge. Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro, su casa central, y en su sucursal en Cruz en Butu, ofreciendo productos panificados de primera calidad, por supuesto, galletas especial, coquito, rosquita, pan para hamburguesas, sándwich, lomito, deliciosos postres, todos los días, de lunes a lunes, en Santa Rosa Centro y en Cruz en Butu, Panadería Pan de Panes. Agroveterinaria Agrolis, ofreciendo productos veterinarios en general, vacunas reconstituyentes para vacunos equinos, porcinos en general, así también balanceados, iniciador, crecimiento y terminador. En Santa Rosa te espera. 601 y 2 personas pagantes en este escenario deportivo en cancha del 8 de diciembre. Importante cantidad de gente cuando avanza el 8. Quita desde el fondo el defensor cuando todavía estaba con todos. Desde el fondo, a ver si se esfuerza. Va dominando Fleitas. Está solo Fleitas. Lejos todavía el Pedro Vera. Ahí está Fleita lateral que corresponde al 8 de diciembre. 601 personas pagantes. Muy bien, Casa de Bebidas Lances de Freddy Caballero en Santa Rosa te espera, ofreciendo bebidas en general en Santa Rosa. Casa de Bebidas Lance, tu casa de bebidas. Sí, señor, pelota, Tobía que pone el cuerpo, despeja ahí el defensor saltando, Ojeda, cuidado señores, nadie alcanza a Ojeda, nuevamente para quién, para Toby, peligro, el gol se va cerrando, insistiendo, centro pasado, ahí está el gol. ¡Gol! Rodrigo Cubilla de cabeza, señores, se iba con todo, Toby, el centro, señores, y ahí en las barbas el arquero González, con golpe de cabeza, Rodrigo Cubilla pone el segundo para el conjunto del 8 de diciembre, que ahora pasa a ganar por 2-1, y el gol, Jorge, se produjo a los 15 minutos de la segunda etapa. 15 minutos del segundo tiempo. Qué linda jugada previa. Decíamos, Toby se está movilizando. Así es capaz de sacar ese tipo de jugadas. Toby Ovelar no estaba apareciendo mucho, como decíamos en el primer tiempo, pero ahora sí pudo lograr levantar ese centro como con las manos a la cabeza de Rodrigo Cubilla, que en el segundo palo estaba solito, ya prácticamente con el arco en blanco, sin arquero, porque el arquero quedó en el primer palo. El centro se fue hacia el segundo palo de cabeza, pone el segundo para el conjunto local. Aquí se adelanta el marcador conjunto local, gana por 2-1, pelota arriba por la otra cancha, despejando con golpe de cabeza Menardo, se esfuerza para dominar Ortiz, está con el esférico, te va nomás, señores, triunfa, se va veloz, carrera, el doctor del primer tanto, se va, se queda, insistiendo, carga el centro pasado, Alberto Díaz, la pelota cerquita, se no pudo alcanzar, peinaba el defensor y se va al córner, todavía está apareciendo, y aquí el córner que corresponde al 8 de diciembre. Yo creo que logró desviar un poquito el arquero. El arquero, lanzando ese manotazo, le sacó de la cabeza a Tobías Ovelar esa pelota, y el córner, otra llegada más del equipo del 8 de diciembre.
vas a ganar 2, 8 de diciembre por 2-1. Aquí está el centro, va a haber cambio, 2 cambios simultáneos, prepara el conjunto nacional. Cuando hay córner que corresponde al 8 de diciembre, ahí viene por bajo, a ver, golpe de taco, ya no pasó nada, señores, va recuperando el conjunto de Nacional. En defensa va quitando por el medio, se ganó otra vez la pelota abajo de Guapesa el jugador de Nacional, pero aparece cometiendo falta el corpulento jugador, el Matún, jugador de Nacional de Yaturuazú, el número 14, Nicolás Cáceres, y falta tiro libre. Está en el piso el jugador del 8 de diciembre. Y hay que recordar que Nicolás está con tarjeta amarilla, el árbitro que cobra a la falta, sin tarjeta en este caso. Los 2 primeros cambios que presenta el equipo de Nacional, el técnico Jorge López ya va saliendo con la casaca número 11, Alejandro Martínez, para permitir el ingreso del número 13, Amado Cabrera. El primer cambio para el equipo visitante, que está cayendo 2-1. Ya vamos a verificar el segundo cambio. Ahí se va retirando también otro de los jugadores. Ingresó con la casaca 7, Richard Velázquez. Ahí está el primer cambio por Alejandro Martínez. ¿Y el segundo cambio, el número 4, se retira Jorge Enciso e ingresa a Amado Cabrera. Sí, señor, 2 cambios y se prepara otro más para el conjunto de Nacional. Ahí con la falta ya está cobrada y corresponde a la representación del 8 de diciembre. No se apura, López se va para ejecutar este tiro libre. Se adelanta por ahí el jugador Ojeda, el corpulento de el Matungo, jugador del 8 de diciembre. A ver con el tiro libre cuando se mueve también la banca de la representación del 8 de diciembre. El tiro libre va a cargar solitario hombre la barrera humana de Nacional. El centro por el área, señores, se moviliza la gente. Ahí está López, la pelota ahí arriba. Quien peina en defensa, ya va quitando, recuperando, puede preparar el contragolpe. Ahí desde el fondo otra vez el zaguero se zambulla, ahora López quitando. El que baja es el jugador del 8 de diciembre, buscando para quien ya nadie está por el sector. Está solito el número 17, va dominando, va a salir. Ahí pelota por línea final, saque de arco que corresponde. ¿Cuándo va a haber cambio nuevamente para la representación de Nacional de Yaturuazú, Jorge? El tercer cambio que presenta Jorge López, el número 2 que se va retirando, Iván Cáceres. Ingresa con la casaca 18, Carlos Salinas. Sí, señor, 3 cambios que ya realizó el técnico Jorge o José López. Aquí sacando González, el arquero de Nacional. Desde el fondo, quien domina, el jugador de Nacional que traba, recupera Rodrigo, guapo Rodríguez, más atrás, está perdiendo, va a salir el arquero, va a quitar nomás, saca por el lateral, corresponde, salida de costado a Nacional de Yaturuazú. Partido este que se juega aquí en este escenario deportivo. En el primer tiempo 0-0, Guaraní Tercera, Deportivo Unión, 30 de agosto, 4 de agosto. Terminaron también empatados 0-0. Y aquí terminó este primer tiempo 1-1. Y ahora está ganando 8 de diciembre por 2-1. Taller Mecánico Fafa de Beto Zorrilla, reparación de autos de cualquier marca y modelo, te espera en Santa Rosa. El profesor Lorenzo López, concejal departamental, apoya el deporte santaroseño. Agroveterinaria NDK, ofreciendo productos veterinarios y del agro. También servicio de asistencia técnica con médicos veterinarios y un agrónomo, con el doctor Narciso Pérez, Agroveterinaria NDK. Toby, que aguanta, se va Toby, señores, casi se cae insistiendo, no hay falta, ya recupera Nacional por conducto de Carlos Salinas, fuerte la pelota por la otra cancha, ya está en defensa, tranquila, limpiamente sacando, Merardo jugando para Fleita con la zurda, jugando otra vez para Toby, que baja bien, estaba Toby con la número 10, ahí por el área, señores, bajando Saldívar, no puede, ¿qué hace? Hay falta, dice, y es frontal este tiro libre para el 8 de diciembre. Gomería y lavadero RC, sección de gomería, atención las 24 horas, servicio de auxilio las 24 horas, sección de lavadero para dejar como nuevo tu vehículo, lavado y aspirado, así también encerado con el amigo Patricio Rodríguez, en Butu te espera. Aquí tiro libre, Toby se quiere encargar como siempre de esa ubicación, hombre en la barrera humana, 2 por el momento, preparado Toby con pierna derecha, se va acercando más, hombre en la valla humana, 4, se va a sumar este tiro libre
puede traer peligro. Toby le puede salir a su viejo estilo, un tiro libre de ese lugar. A ver Toby si acierta al arco, señora. Peligro de gol para el 8 de diciembre. Está Toby al arco. La pelota González mandó al córner, Jorge. Lindo remate, pero no llevaba mucha potencia. Ese remate le dio bastante tiempo al arquero para desviar esa pelota. Después el arquero que le reta a sus jugadores porque la barrera no saltó. Y de esta manera entonces se gana el tiro libre de esquina del conjunto del 8 de diciembre. Se va por ahí el 7 de Gustavo Fernández sin mucho apuro. Ahí el córner que se va a venir, señores, por conducto de Gustavo Fernández. El córner para el 8 de diciembre que gana por 2-1. Viene el centro, peina por el área, rebota, pelota que recupera. Otra vez López para el conjunto del 8 de diciembre. Ya va dominando Cubilla que levanta. Hay golpe de cabeza Silguero por el medio. Insistiendo otra vez la gente, el 8 de diciembre que baja. Otra vez Nacional que quiere cargar. Se va pelota para el número 10. Domina el 10. Habilita el número 7, señores, rápidamente, pero estaba en posición prohibida. Banderín arriba, todo anulado y corresponde salida de fondo para el 8 de diciembre. Comité San Marcos en San Agustín, acopiador de leche y granos con permanente capacitación de los socios del Ministerio de Agricultura y otras cooperativas asociadas a San Marcos para progresar, porque en el campo está el desarrollo. Comercial San Juan te espera en el barrio Trapiche de Santa Rosa, ofreciendo mercaderías en general con reparto a domicilio, así también preventa en toda la zona. Cuenta con sección de panadería, mini market para mayorista y minorista. Comercial San Juan en el barrio Trapiche. Tornería, embotidura, rectificación en general, soldadura eléctrica, atendido por profesionales siempre. Tornería, embotidura, clínica dental Dani del doctor Daniel Mendoza, en Cruz Embotidura, camino a Coronel Oviedo. Agenda tu turno llamando al 0971 223 939. A ver, Ojeda, toque para López, carga pelota que domina, está habilitado, se va a ir con todo, ya va dominando, señoras y señores. Aniel Ortiz, está Ortiz volviendo para Fleitas. Fleita, a ver, Fleita se ubica también Ojeda, Fleita quiere irse, no quiere entregar pelota, se va nomás Fleita, señores, lo marca, insistiendo, Fleita ya sobre la raya. Ahí, quien pide pelota no puede pasar, pidió la pelota entregando, ya está Ojeda, levanta, ay, pelota por bajo, nadie puede alcanzar. Está triunfando, devolviendo Ojeda, señores, pone contra el piso, juega para otra vez para Fleitas, el número 2 que busca al jugador del conjunto el 8 de diciembre, Saldívar, ya pelota, quita al defensa, al número 15, pelota que despeja Carlos Peloto por línea de costado, corresponde saque manual al 8 de diciembre, lentamente se va por ahí para utilizar su número 2, ahí está, señores, el guapo interminable librado Fleitas, el lateral para López punteó fuerte, cuidado, López se retrocede otra vez, sigue dominando el esférico para el jugador Merardo que levanta arriba, quien salta, a ver, va alcanzando Saldívar por el contra el pecho, se ubica por ahí Ortiz, a ver, en definitiva, le quiere que tocar a alguien, está para el jugador Fleita para el jugador Toby la da de vuelta, ahí por el otro lado está el jugador Arco, ¡qué buena, señores! La entrada de Cubilla, todo pasó por arriba y corresponde salida de arco a la representación de Nacional. Muy bien, Gustavo Fernández, que remató un poco desviado esa pelota, llegó el 8 de diciembre con buenos toques, con Saldívar en primera instancia, después con Tobio Velar cruzando ese balón que remató un poquito desviado Gustavo Fernández. Vamos agradeciendo a AEB Construcciones del arquitecto Antonio Benítez. Construcciones en general, diseños en 3D. Contacto al 0983-897-1231. Aquí corresponde tiro libre Nacional, frontal al arco. Este tiro libre, a ver quién se ubica para este tiro libre. Se va el 17, Diego Agüero también que quiere encargarse de este tiro libre frontal, el 17, sí, Agüero el que se va a encargar, se van todos, se queda en la retaguardia y el número 7 nada más, el conjunto de Nacional, Leña Iguazú, ahí está Richard Velázquez, el que se queda solito, círculo central del campo de juego, todos adelantan, señor Abel, la estrategia, 3 hombres, la valla humana, Agüero con el tiro libre con la zurda, está Agüero, levanta arriba, golpe de cabeza, en defensa va quitando, bajando bien, a ver si prepara el contragolpe, está Toby, señores, está Toby, aparece en defensa, quitando por línea de costado, saque lateral que corresponde a la representación del Nacional, o perdón, en este caso al 8 de diciembre, Jorge.
No estamos saliendo. El ingeniero Julio César Benítez realiza trabajos de tendido eléctrico de media y alta tensión. Saluda a los equipos en competencia. El doctor Robert Hugo Duarte, de Clínica Dental Robert Hugo Duarte, odontólogo cirujano, tratamiento de conductos y prendillos, por supuesto, te espera en Cruz en Butuy, en la entrada del barrio 25 de diciembre. Avanza el 8. Estamos habilitados por el número 4. Finalmente la pelota. ¿Qué pasó ahí? Aquí corresponde tiro libre de esquina el 8 de diciembre, gana por 2 tantos contra 1. Pedimos a Ezequiel Verdún ahí en los estudios de Radio Rapú. Nos estamos teniendo el retorno correspondiente de la radio. Tiro libre de esquina corresponde al 8 de diciembre, Jorge. Bueno, vamos a ver si puede continuar el central del equipo de Nacional. Ahí está recibiendo la asistencia de su compañero. Aparentemente va a continuar y se viene otro tiro libre de esquina para el equipo del 8 de diciembre. El córner, señores, viene por el sector derecho. Atención con este tiro libre de esquina. Ahí va a buscar el área grande, señor, el jugador del 8 de diciembre. Se viene pelota arriba. ¿Quién salta? En defensa despeja muy bien el número 5 de la organización, Alex Cáceres. Pelota fuerte por otra cancha. Prepara el contragolpe. Ya está Fleita, señores. Ya robó nomás pelota Fleita. Despeja para Toby. Vamos a ver qué hace Toby, señores. ¿Para quién no pudo entregar bien esa pelota? Recupera Nacional, otra vez Fleita para el 11, ahora sí, en definitiva, Ortiz, señores, con el esférico. Ortiz, el autor del primer tanto, el 8 de diciembre, quiere irse. ¿Quién lo acompaña? Pide López, le sirve el pase un poco más atrás para López. Quiere irse López, no pudo pasar. Hay falta, dice el árbitro a López, y tiro libre corresponde al 8 de diciembre. Confitería Piaceres de Butuy, ofreciendo tortas, postres, helados o masitas. Pedidos con entrega inmediata. Celular número 0986-683-638. Ferretería y casa de repuesto del señor Ricardo Rolón te espera en Ñati, Uruguazú. Cuenta con accesorios para motos y bicicletas. Como siempre, el señor Ricardo Rolón en Ñati, Uruguazú te espera. El tiro libre corresponde al 8. López se va a encargar. López con pierna derecha. Centro por el área. Ve la pelota arriba. Sale el arquero. Manotea. Ya hubo falta, dice el árbitro del partido. Corresponde salida de fondo. El arquero se va a encargar para sacarlo. Cuando minuto de tregua pide el árbitro del partido. 2-1. Está ganando la representación del 8 de diciembre. Jorge, no tenemos resultado de los 2 partidos. Cuando tenga, vamos a pasarte para que la audiencia también de esta manera se entere de lo que está pasando en los demás partidos del Campeonato de Liga Santa Roseña, Jorge. 30 minutos de esta segunda etapa. 8 de diciembre, que mejoró un poquito en este segundo tiempo, pero no está logrando ampliar la diferencia el conjunto del 8 de diciembre. Y Nacional, que con los cambios no está encontrando la diferencia también para por lo menos llegar al tanto o del empate. Le está costando al conjunto visitante llegar al gol y por lo menos realizar alguna jugada de peligro. Así es, aprovechamos este tiempo para pasarle a Jorge para que salude a la gente. Sí, Luis, estamos informando que nos están viendo, nos están observando de cualquier lado del país y también del mundo. Saludo a Bernardo Noguera, saludos de Buenos Aires, Argentina. Vamos a ganar 2-1, dice. Saludo a Mariano Junior desde Madrid, España. Excelente la transmisión. Gabriel Pino, gol, dice. María Gloria Ojeda, Lío Ojeda. Es donde están tirando chiste acá, Luis Martínez. Gracias, Jorge. Estamos en entretiempo. Descanso a los 30 minutos del segundo tiempo, ahí conversando los jugadores de Nacional con su técnico, al igual que Ariel con sus pupilos. Vamos a ver qué recurre. Ahora sí estamos retornando. Ezequiel ya se hizo eco del corte que tenemos por la 107.5. Estamos por Facebook nítidamente, pero por la 107 ahora sí estamos saliendo nuevamente. Señoras y señores, día excelente, hoy sábado, domingo de Ramos, estamos aquí en cancha del 8 de diciembre, mañana reunión de la liga, sabremos cuándo, qué fecha se regularizan los partidos pendientes, el conjunto
del 24 de junio con 6 de enero y Nacional de Invernada con San Agustín. Es lo que se tiene que definir esta semana y después si va a haber partido el próximo sábado y domingo. La gente quiere jugar sábado, la gente quiere jugar domingo, pero se dice que por ahí la Iglesia Católica va a prohibir el día sábado. Te cómoda. Tiro libre corresponde desde el fondo. Va a sacar el arquero de Nacional de Yantelugazú. El galpón de las comidas para compartir con la familia y amigos ofrece lomitos, hamburguesas, pizza, caseras, picadas, pancho, super pancho, bebidas en general. En Santa Rosa te espera. Comercial Tía Delphi ofrece productos de despensa, carnicería, artículos de ferretería, balanceados, materiales de construcciones en general, servicio de giros, tigos, así también para pagos de factura de ANDE y cooperativas. En punto te espera Comercial Tía Delphi. Herrería Duarte de Roberto Duarte, fabricación de estructuras metálicas en general, tinglados, portones, verjas, balancines. Celular número 0981-172-992. Tega Oil en Santa Rosa. Tega Oil para cargar combustible de la mejor calidad y al mejor precio. A 100 metros de la avenida principal sobre la calle Francisco Páez. Cambio en el 8 de diciembre. Se prepara José Rodríguez y se retira Víctor Ojeda de la estructura del 8 de diciembre. El cambio que se produce y el partido que prosigue va a sacar el arquero de Nacional, Jorge. También Jorge López de Nacional agota sus cambios. Ya en la tercera tanda de cambios. 24. Así es. 2 cambios más para el conjunto visitante. El Nacional le vemos a Venancio López, uno de los que van a ingresar, con la casaca 16 y el 20. Ahí está Gustavo Agüero ya para completar los 5 cambios del equipo visitante. Sí, señor, a ver, el arquero que va a sacar está Augusto González. Va a sacar esta pelota con pierna derecha, lo hace ahora. Ahí por el medio se cae para el número 17. Se va a recuperar el jugador del 8 de diciembre. Volvió a perder, puntea el jugador. Se hace el Férico Silguero. Lateraliza pelota buscando al jugador que lanza pelota arriba por el área. Descuelga bien el arquero que se cae y domina el Férico. Gana 8 de diciembre por 2-1. Segundo tiempo del partido aquí en el 8 de diciembre. En la Heladería San Andrés de Iñati-Iguazú te espera fabricación de helados artesanales súper cremosa de distintos sabores, hamburgucá, chocolate, frutilla y vainilla. Ventas por mayor y menor. Atiende desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas de lunes a lunes. Celular número 0983-901-299. Agroveterinaria Dos Hermanas de la doctora Noemí Benítez en Iñati-Iguazú te espera. Agroveterinaria Dos Hermanas. Celular número 0985-110-769. Se mueve la gente del banco suplente del 8 de diciembre. Ya agotó los cambios. La representación de Nacional de Yantelugazú. Más de 30 minutos de juego jugado en la segunda etapa. El arquero del 8 de diciembre que saca con las manos. Juega para Fleitas, se esfuerza Fleitas, puntea Fleitas. Entra, deja que vaya pelota. Finalmente corresponde saque manual para el Nacional. Ya está Carlos Salinas. Salinas entrega más adelante. Bajando el número 14. No hay falta, dice el árbitro del partido. Era Nicolás Cáceres. Se cae el jugador del 8 de diciembre y me parece que va a corresponder falta. Finalmente va a ser falta o no, Jorge. No, lateral marca el árbitro. Librado Fleita, que quedó ahí tendido en el piso después del choque involuntario por parte del jugador de Nacional. Fuerte choque, pero ya se va a reponer Librado Fleitas. Va a sacar precisamente el interminable Fleitas, el número 2 para el 8 de diciembre, sacando el lateral para López, pone contra el pecho, le comete falta al jugador Silguero. No hay falta, dice, se va el jugador del 8 de diciembre, se va rápidamente, habilita el 11, te va, señora, atención, Estorcí, se le fue la pelota por línea final, corresponde saque de arco, se apura el arquero González, ya se apura para sacarlo, no aprovechó el jugador del 8 de diciembre la última jugada, va a sacar el arquero de la representación de Nacional. Alejo Prieto, fabricación de mesas rústicas, hamacas, sillas, sillones, anexo bodega. Alex en Invernada te espera. Alejo Prieto, celular número 0983-811-815. Bodega San Miguel en Ñati-Iguazú, bebidas en general en Bodega San Miguel. Atención a sus 24 horas.
lateral, hay falta, corresponde, saque manual, corresponde a Nacional, va sacando, recuperando Cubilla con golpe de cabeza para el jugador Rodríguez. Rodríguez devuelve a pelota para Cubilla, no pudo alcanzar esa pelota, se le fue nuevamente por línea costado, otro lateral de ese sector, ahí está arriba el esférico, la pelota desde el fondo, a quien va a bajar del defensor del 8 de diciembre, quita muy bien, no alcanza otra vez el defensor, el delantero, hay pelota que cae, Rodríguez que aguanta bien, pone pelota para López, López lateraliza buscando, señor, para la proyección, atención, excelentemente bajando el número 11, quiere irse, señores, Daniel Ortiz, está Ortiz más adelante para López, no se adelantó, nuevamente Silguero para triunfar, el 16 para el contragolpe de Nacional, se va, el número 16, pelota por el área, centro de quien alcanzó, señores, ahí el 13 que le dio con todo, el jugador de Nacional, pelota que se fue por línea final, me parece que corresponde saque de arco finalmente, entró con todo, le dio un zapatazo, el número 13 de la representación de Nacional. Estaba segurísimo ahí Amado Cabrera que la pelota desvió por el jugador del 8 de diciembre pidiendo córner, pero el árbitro ya dio saque de arco. El saludo para la gente de Trapiche también que están viendo la transmisión y están expectantes, están por supuesto de este partido porque corresponde al grupo de Guaraní Trapiche. Para Yamila Benítez que está siguiendo la transmisión. Aquí pelota que cae por el medio, quien triunfa, ahí ya está nuevamente el número 14, se va Nicolás, traba el número 4, la pelota por el área, solo el arquero, se rebota, pero sin embargo va a levantar, y Guaraní quiere jugar el próximo sábado, si la iglesia no objeta a la liga nada, este partido se puede jugar el próximo sábado en cancha del Guaraní Fútbol Club del barrio Trapiche. Ellos quieren jugar porque quieren aprovechar también día festivo que viene gente de diferentes lugares y la gente no tiene nada que hacer y se van a la cancha, se van a ir a la cancha. Ahí arriba la pelota, ¿quién salta? En defensa, el jugador de Nacional, va recuperando nuevamente Nicolás, levanta pelota, 16, peligro de gol, se va la pelota arriba, señores, por el arco, señores, para suerte del 8 de diciembre, el cabezazo se fue afuera, se salva el 8 de diciembre, Jorge. Llegada clarísima para el conjunto de Nacional, el arquero que salió a cazar mariposa, salió mal el arquero del 8 de diciembre, Venancio López logró conectar de cabeza pasando por encima del arquero, lastimosamente para él y para su equipo, la pelota salió desviado, no se fue adentro del arco, pero buena llegada del conjunto de Nacional. Se cae el arquero Ever Ortiz, él no se apura siempre en levantarse, más todavía su equipo Ever Fretes, ¿sí? No se apura para nada, importante también cuando el partido gana su equipo, para ganar segundo, para poner nervioso a sus jugadores, cuando prepara otro cambio, la representación del 8 de diciembre va a sacar Fretes, señores, con pierna derecha, ya viene pelota arriba, ¿quién va a saltar? Se prepara el jugador, ahí no alcanza nadie, a ver si Ortiz puede, el mano a mano, Ortiz rebota pelota y es saque de arco, finalmente que corresponde al Nacional de Ñatirguazú, Jorge. Chipería La Abuelita en Ñatirguazú te espera, ofreciendo productos de primera calidad, elaborados higiénicamente, las ricas, crocantes chipas. Está, por supuesto, recibiendo pedidos también, agendando pedidos para la elaboración de chipas, pedidos al 0981-778-067. El ingeniero Cristian Ferreira apoya el conjunto del 8 de diciembre, Bodega LD. ¡Qué bárbaro! El centro pasado no pudo alcanzar, entraba con todo, centro muy cerrado, entró la gente de Nacional buscando el empate, se salvó, el centro fue muy cerrado, aquí señores y señores, llegó la representación de Nacional, cuando el 8 de diciembre Jorge prepara, vamos a ver la numeración y vamos a ver si ahí a Jorge le está estorbando nuestro cable también, hoy piropata y ayuda de cable, ¿eh? ¿Quién entra? Mario Jiménez, uno de los que van a ingresar, y Sebastián Cáceres, ¿puede ser? Sí. Mario Jiménez y Sebastián Cáceres, los dos cambios que prepara el profesor Ariel Benítez. Sí, Jiménez con la 17 va a ingresar, sí señor, casaca 17, y está con la 15, entonces va a ingresar Sebastián. Ahí
el Sebastián, principalmente del jovencito que va a ingresar en la escuadra principal del 8 de diciembre. Va a sacar hacia el fondo Nacional de Ñatiu Iguazú. Pierde por 2-1. Cargando pelota el jugador Silguero. Arriba por el área. Golpe de cabeza Martínez. Otra vez Martínez en defensa. Saca por la Nacional. Pelota arriba. En defensa Toby. Señores, peinando, buscando. Rápidamente ya encuentra pelota el jugador. Rápido. ¿Qué posición? No hubo prohibido. Dice el árbitro. No hubo posición prohibida. Finalmente levanta la pelota. Sí, era prohibida, era offside, pero un poco tarde le dio tiempo para que se vaya con ilusión el jugador del 8 de diciembre. Muy bien, se realiza el cambio en el conjunto del 8 de diciembre con la casaca 20. Se va a retirar José López. Hoy un buen partido de José López. Ahí se hace el desentendido un poquito, pero ya sabe que va a ser cambiado el jugador del 8 de diciembre. José López se va retirando de a poquito para permitir el ingreso de su compañero Mario Jiménez. Y el señor Jiménez, el que va a ingresar primeramente, y el segundo cambio va a ser el número 18, Elías Saldívar, entonces. Así es, se va retirando también Elías Saldívar para que pueda ingresar Sebastián Cáceres. Los dos cambios en la escuadra de Ariel Benítez el 8 de diciembre. ¿Cuándo? Casaca 13 para Mario. 13 finalmente. El 15 va al otro. El arquero se encarga de este tiro libre. Va a cargar para Nacional. Ahí está pelota aérea por el área. Golpe de pecho Martínez. Ahora peinando, señores. A ver si fuerza el defensor. También el jugador de Nacional que quiere alcanzar. Puntea el jugador del 8 de diciembre, pero por el lateral. Saque manual que corresponde. Se adelanta el 18, señores. Carlos Salina. Salina entrega más adelante. Ahí se le fue la pelota al número 14. Sí, a Nicolás. Es lateral. ¿Qué pasa? Tiene que ser para el 8 de diciembre. Un poco más atrás. Alguien protesta ahí. El saque lateral tiene que ser para Nacional, ¿verdad? Sí, está pidiendo tarjeta amarilla para algún jugador del 8 de diciembre. La gente de Nacional. Para mí que ya después de cobrar largaron la pelota. Ya marcamos el tiempo de juego, 43 minutos de esta segunda etapa. El tiempo de juego presentado por Bodega Mitaín Butu. El marcador del partido está siendo presentado por Heladería San Andrés. El marcador está indicando 2-1. Parte final, recta final de este segundo tiempo de este partido. Aquí hay lateral para Nacional de Ñatiu Iguazú. Ya va cargando. Quita con golpe de cabeza Fleitas. Retrocede por ahí para dominar. Atención, Cáceres. Ya se hizo el esférico. El pequeño, el juvenil. Ahí está cargando muy fuerte la pelota. Quería entregarle a Cubilla. Ya sale el arquero. 43 minutos y segundos de este partido en su segunda etapa. Corriendo por el sector derecho el número 17. Sí, señor. Diego Agüero ahí entrega pelota para el 13 que va a ir, señores, con el esférico tocando para su compañero. Levanta por el área, se zambulle, no pudo alcanzar el jugador del 8. Otra vez en acción el jugador de la revelación de Nacional, pero ya está en posición prohibida. Todo anulado y corresponde salir al 8 de diciembre que está ganando por 2-1. Recta final de este segundo tiempo del partido en ese escenario deportivo, Jorge. Partido finalizado en la cancha del 30 de agosto. Victoria del 30 de agosto ante el 4. 1-0 la victoria del 30 de agosto. Terminó entonces el partido en el 30 de agosto. El conjunto local se impuso al 4 de agosto por 1-0. Va a sacar Fretes, arquero del conjunto del 8 de diciembre. Va a cargar Fretes. 44 minutos de este segundo tiempo. Bajando bien. Atención, Ortiz con el esférico. Está Fleitas. Lo timbó. Fue contragolpea. Ahí está Fleitas. Fleitas se va nomás. No pudo. Se le terminó la cancha como se mientras saltó. En la humanidad no pudo. No hay córner, dice el árbitro. Fleitas cree que fue córner, pero es la avivada no solamente de Fleitas. Va a sacar parte final de este segundo tiempo. Bodega LD de la señora Liliana Duarte. Alquileres Rosalita para todo tipo de eventos. Supermercado San Lorenzo. Comercial Santa Rosa de La Hija. El abogado de Manuel Benítez que apoya el conjunto del 8 de diciembre. Fisioterapia y masaje terapéutico con el profesor Edgar Leiva. Derlis Melli Benítez. Bodega Mitaí Butu del señor Marciano Espínola. Agroveterinaria El Arca de Noé de la señora Fátima Vera. Estación de servicio Energy para cargar combustible de la mejor calidad del mejor precio. Atención las 24 horas en Butu. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera como siempre. Pollería Tía Rosa. Silvio Cuenca que apoya el ente al conjunto del 8 de diciembre. Empanadas Ñaninfa
ofreciendo empanadas milanesas, longaniza casera, carne de vacuno todos los días. Despensa Virgen de Cacupé de la señora Vanessa Garay, Peluquería Villagra de Seferino Villagra, Estefi Novedades y Benítez Electrodomésticos. Pelota que recupera la gente de Nacional, cargando por el área, baja por el área, recupera, quitando el jugador en defensa, otra vez cargando, ya está el jugador Cubilla, despejando con golpe de cabeza, ya aparece el jugador Fernández, pelota otra vez para más atrás, salida, atención, puede preparar el contragolpe, a ver el jugador del 8 de diciembre se va nomás, puntea finalmente el jugador, tocó por Cáceres seguramente y es saque de arco, parte final, falta poco. ¿Cuántos tenemos el tiempo de juego de este partido? Tiempo cumplido ya, llegando al minuto 46 de la segunda etapa, ya se juegan los primeros minutos de descuento. Aquí, señores y señores, jugador caído el 8 de diciembre. Esto está a punto de concluir. Victoria del 8 de diciembre por 2-1. Ya suena el silbato, va a corresponder saque de fondo, va a sacar el arquero de Nacional, arriba fuerte, quita a medias, recuperando otra vez el jugador Diego que carga, en defensa Martínez que despeja por el medio, baja, entra en acción Toby entrega para Cáceres, cargando Jiménez, sin embargo para Toby tiene la posibilidad, está Toby que se queda, no pudo pasar la humanidad, el defensor del Nacional, no pudo llegar el 8 de diciembre, aparece otra vez Jiménez, ¿para quién? Para Toby, no alcanza Toby, media vuelta del número 7, más atrás para el defensor que quiere cargar y suena el silbato y terminó este partido, victoria del 8 de diciembre por 2-1, aplaude la gente del sector de graderías la parcialidad del 8 de diciembre, victoria a domicilio de 2-1, por supuesto la alegría por parte de un gran partido también por parte de la gente nacional de Yaturuguazú, vendió cara a la derrota como se dice. Así es, muy bien, el conjunto del 8 de diciembre que logra sacar los primeros 3 puntos en esta segunda fecha. Sí, buen juego nuevamente del conjunto del 8 de diciembre, pero lo importante es ganar en el fútbol, eso es lo importante, no hay lógica en el fútbol como se dice Luis, sin mucho juego asociado, en lo individual muy poco también, así también en el conjunto de Nacional que buscó la manera pero sin muchas llegadas claras, la única clarísima que logró recordar Luis es la de Venancio López, que logró cabecear por encima del arquero y después ya prácticamente nada. Bueno, victoria en fin del conjunto del 8 de diciembre en primera división, en categoría juvenil los 3 puntos se llevó el conjunto de Nacional en categoría juvenil. Va ingresando los aficionados, los chiquilines que siempre ingresan a la cancha para saludar a sus jugadores, ¿eh? Así es, siempre es importante ganar de local. Nacional que sigue sin poder lograr ganar en el campeonato en la primera fecha, el empate ante Guaraní Trapiche que está todavía ahí en duda, ¿verdad? Lo que va a ser el resultado final porque está en proceso la protesta. Si sale a favor de Nacional seguramente Guaraní va a tratar de apelar también y eso va a llevar todavía su tiempo. Ojalá que se pueda ya resolver de forma rápida, que pueda continuar de forma normal el campeonato. Por último, vamos agradeciendo a Bodega Cabre de Isidoro Cabrera, al amigo Richard Ojeda, al presidente de la Liga, el profesor Robert Benítez, al amigo Antonio Prieto, al concejal municipal Joaquín Silva, también el concejal municipal, el licenciado Héctor Bernal, el intendente municipal, el señor ingeniero Aderlis Godoy, Panadería Pan de Panes en su local principal en Santa Rosa y en su sucursal en Cruz en Butuy, Agroveterinaria Agrolis, Casa de Bebidas El Lance, Taller Mecánico Fafa, el profesor Lorenzo López, concejal departamental, así también Agroveterinaria NDK, Gomería y Lavadero RC, la Comité San Marcos, Comercial San Juan del Barrio Trapiche, Tornería Butuy, Clínica Dental Dani del doctor Daniel Mendoza, arquitecto Antonio Benítez, Julio César Benítez, ingeniero desde Ciudad del Este, el señor Robert Duarte, doctor odontólogo, confitería Piaceres, así también agradecemos al señor Ricardo Lorón desde Ñatiu Iguazú, diciendo así a nuestro trabajo, el Galpón de las Comidas, Comercial Tía Delphi, Herrería Duarte de Roberto Duarte, Tega Oír en Santa Rosa, Heladería San Andrés, que desde hoy también se sumó a nosotros a la cobertura de la 107.5, Agroveterinaria Dos Hermanas de la doctora Noemí Benítez, el amigo Alejo Prieto como siempre,
Bodega San Miguel, Chipería La Abuelita. Reiteramos una vez más, para pedidos de chipas, 0981-778-067. El ingeniero Cristian Ferreira también, Ferreira, digo bien, estuvo con nosotros en la transmisión de hoy. Gracias a todos los auspiciantes. Aquí excelente jornada deportiva. Presencia Radio La Prueba a través de la 107.5, a través de Facebook, con Jorge Martínez, con Jorge Rolón, ahí en los estudios de Federico Ezequiel Verdún. Todos los amigos estuvimos haciendo lo posible para que salga todo bien, para que ustedes puedan ver excelentemente la transmisión por Facebook y excelentemente a través de la radio. A Jorge Martínez, muchas gracias. A Jorge Rolón también, gracias. Tus palabras finales. Estaremos expectantes a lo que se resuelva el día de mañana, cómo se va a jugar finalmente lo que no pudo ser el día de ayer por la inclemencia del tiempo. Mañana la reunión de la liga, vamos a ver qué se resuelve. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión desde el comienzo, y por supuesto será en otra fecha más del campeonato de la Liga Santarroceña de Fútbol. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Jorge Martínez. Hasta la próxima. Excelente tarea el día de hoy. Y si hay alguien a quien agradecer, dejo a tu cargo. Sí, Luis, muchísimas gracias. Tuvimos muy buen partido. Tenemos resultados parciales que tenemos ahora a mano entre Guaraní. Todavía tenemos resultados por los 0-0. 30 de agosto ganó por 1-0 y el 8 de diciembre como local ganó 2-1. Muchísimas gracias a todos los que visualizaron nuestra transmisión de todo el país, en el canto más del interior del país también. Muchísimas gracias. Necesitamos también el apoyo de todos para poder mejorar e ir alcanzando una mejor calidad y mejor servicio para que ustedes puedan visualizar desde cualquier rincón del país, cualquier rincón del mundo, la transmisión desde su partido, especialmente el Club 8 de Diciembre y también los otros clubes afiliados a la Liga Santarroceña de Fútbol. Mañana estaríamos sabiendo a qué partido estaríamos transmitiendo, Luis Martínez. Posiblemente se hace invernada contra Guaraní San Agustín. Vamos a estar ahí si se juega el martes o el miércoles, no importa qué día, pues ya estamos comprometidos con la gente nacional como local. Excelente, Luis Martínez. Así también a los aficionados del Nacional de Invernada y el del San Agustín también le invitamos para que puedan comunicarse con el señor Luis Martínez. Si quieren auspiciar nuestras transmisiones, eso nos ayuda mucho a ir mejorando el servicio prestado para todos. Muchísimas gracias, Luis Martínez. Nos estaremos viendo. A la gente que está ahí, Jorge, vos lees. Estamos, Liz Ojeda dice muchas felicidades, y también a María Gloria dice gracias por la información, Menchi. Liz Gómez y Miguel Vallejo desde España. Josu, no sé si es Josu de Duarte, vamos 30 de agosto. Vamos a ver, dice que nos quieren también de transmisión en Simón Bolívar, Luis Martínez. Y vamos a ver si acá hay una pausa, podemos irnos sin ningún problema. Bueno, a todos los amigos, gracias a los amigos del Facebook, a los amigos de la 107.5, un gusto, un placer, y será hasta la próxima. Buenas tardes.